Bueno, pues ahora vamos con la última ponencia de la mañana, ¿vale? Hasta la 1:30. Les recuerdo que después abriremos una ronda de preguntas y así que podrán consultarle a los ponentes de la mañana. A continuación, vamos con Ana Pérez y Lorena Square, y vienen de Aragón, Huesca, y nos van a hablar. La verdad que los ponentes lo han hecho súper bien, porque han ido hilando una temática tras otra. Y en la anterior ponencia pues, nos hablaban de los servicios ecosistémicos, alcorques vivos, y la verdad que ha encajado a la perfección. Así que, bueno, Ana y Lorena nos van a hablar ahora de control biológico de plagas, servicios ecosistémicos y también una parte muy, muy importante que se ha mencionado a lo largo de las presentaciones, que es la importancia de la participación y la divulgación, ¿vale? Para acercar a la sociedad y a quien toma decisiones para que entiendan la importancia que tiene nuestra infraestructura verde. Pues adelante. Muchas gracias, Roberto. Bueno, para nosotras es un placer estar aquí, o sea que muchas gracias a la organización por contar con nosotras y por querer contar, dejarnos contar nuestra experiencia, que para eso llevamos unos cuantos años machacando aquí en el sector, intentando cambiar cosas. Y venimos a eso, a contaros cuál es todo lo que estamos trabajando y sobre todo los resultados que estamos obteniendo. Porque muchas veces contamos cosas, pero si no sabemos cuáles son los resultados es complicado saber si realmente está funcionando. Para ello vamos a hablar de la evolución del ecosistema urbano y lo hemos denominado una revolución cautelosa, porque queremos revolucionar de manera cautelosa nuestros parques y jardines. Y esa revolución realmente no empieza aquí. Esa revolución viene de mucho más atrás. Realmente tenemos grandes aliados que nos van a ayudar y lo vamos a ver hoy, como por ejemplo los insectos y las flores. Nuestra revolución cautelosa en el ecosistema urbano empieza cuando los insectos y las flores conquistan el mundo. Y esto no ocurre ahora. Esto sucede hace muchos años. Y es que hoy lo que queremos hacer es poner la mirada en el jardín, en la infraestructura verde, desde el punto de vista de los protagonistas más pequeños, pero influyentes. Y veremos por qué influyentes. Lo cierto es que llevan años colaborando juntos las flores y los insectos en un trabajo silencioso, pero verdaderamente poderoso para nosotros. Y esto es lo que muchas veces no sabemos. Esto no siempre fue así. No siempre hubo insectos, no siempre hubo flores. Bienvenidos al Mesozoico. Aquí es donde empieza aparentemente la vida y vemos que no hay flores. No siempre fue así. Pero si seguimos evolucionando la historia de la evolución, nos trasladamos al Creático, donde empiezan a aparecer las primeras flores y conviven dinosaurios, insectos, flores. Las plantas se dan cuenta de que pueden buscar estrategias más sofisticadas para poder evolucionar y conquistar otros espacios. Y es que una vez que comenzó la extinción de los dinosaurios, la suerte es que los ecosistemas del planeta no se vieron tan alterados si la vida continuó, porque las que cambiaron la historia evolutiva de la Tierra, del planeta, creando distintos paisajes y ecosistemas, fueron las plantas. Cuando las primaveras comenzaron a tener flores, que es un libro escrito por una paleontóloga argentina, realmente fueron esas flores las que marcaron un antes y un después en la historia evolutiva de nuestro planeta. Y es que hay que tener en cuenta que las flores no solo llegaron para embellecer y para decorar, en realidad llegaron para aportar beneficios. En una sutil danza de seducción, conquistaron a los insectos e hicieron que estos evolucionaran para buscar formas más evidentes, más eficientes y productivas de transportar el polen. Los insectos, agradecidos con las flores por ese alimento que les aportaban, empezaron a desarrollar otro tipo de estructuras, modificaron su cuerpo, convirtiéndose en cuerpos más robustos, más peludos, inclusive desarrollaron memorias y sistemas de geolocalización para poder transportar ese polen más lejos. Las plantas empezaron a colonizar territorios y esto es algo que recibe un nombre. No solo abejas y abejorros, sino otro tipo de insectos también, importante, que no solo hay abejorros. Estos abejorros peludos captan ese polen que pueden llegar a transportar hasta 10 kilómetros a la redonda y pueden llegar a visitar hasta 10 flores en un minuto.
Yo esto cuando hablo con niños siempre les digo, ¿qué hacéis vosotros en un minuto? Ellas visitan hasta 10 flores en un minuto. Este baile de seducción realmente fue otorgado pues, para poder alimentarse y en agradecimiento dispersan el polen y es una relación tan íntima entre flores e insectos que se conoce con el nombre de coevolución. Gracias a esta coevolución es tan exitosa esa evolución que han tenido que provocó una auténtica explosión de biodiversidad. El planeta se llenó de vida. Se llenó de vida hasta que llegamos al 2025. Bienvenidos al 2025. Nos enfrentamos a la sexta extinción masiva de especies. Hemos repasado todo este tiempo, hablamos de biodiversidad, la importancia de la biodiversidad y resulta que ahora, y no solo en el 25, llevamos unas cuantas décadas experimentándolo desafortunadamente, nos encontramos ante una pérdida de biodiversidad severa y muchas de las causas todavía están muchas las sabemos, las más importantes de por qué está descendiendo tan rápidamente no las tenemos identificadas. ¿Qué es la biodiversidad? Es una palabra que aquí Ana y yo vamos a hablar mucho. La biodiversidad son las formas de vida que existen en la Tierra y es evidente que dependiendo de qué ecosistemas hay, va a haber muchísima más biodiversidad que aparentemente en una ciudad. Pero vamos a intentar cambiar esto y vamos a demostrar que esto puede ser posible. Lo cierto es que estamos experimentando la caída de los pequeños imperios que gobiernan el mundo. ¿Y estos quiénes son? Los insectos, nada más y nada menos. Se está reduciendo de manera significativa la abundancia y la riqueza de insectos en distintas partes del mundo a un ritmo inimaginable. Los insectos están desapareciendo muchísimo más rápido que lo hacen determinados mamíferos. Y esto es por algo, y hay muchos estudios que lo están demostrando. Aquí os presento una mosca en una flor. Y os quería hacer una pregunta. ¿A quiénes de aquí le gustan las moscas? Los niños dicen, ahí hay alguien. ¿Y a quiénes de aquí le gusta el chocolate? A todos les gusta el chocolate. Pues os daré un titular. Si no hubiera moscas, no habría chocolate. Lo que significa que a los que les gusta el chocolate y no las moscas, a partir de ahora tenéis que amar más a las moscas. Porque tenemos chocolate gracias a que la planta del cacao, la flor, es una flor muy pequeña y es polinizada casi exclusivamente por una especie de mosca que tiene un tamaño adecuado para poder polinizar esas flores. ¿Qué pasaría si no hubieran moscas? No habría cacao y, por supuesto, el planeta estaría mucho más sucio. Esta historia se la cuento a los niños y hace que ellos amen más las moscas, que suelen decir que son bastante asquerosas y molestas. Y es que es cierto que estamos reduciendo esta biodiversidad. ¿Cómo lo podemos constatar? Hay muchos estudios científicos que hablan de ello. Seguro, con muchos de los de aquí presentes, habéis oído hablar del efecto parabrisas. Aparentemente es una manera como muy anecdótica, ¿no?, de contar que estamos observando cómo las poblaciones de insectos están mermando en las últimas décadas, teniendo en cuenta la colisión de esos insectos en nuestros parabrisas, pero lo cierto es que estos son estudios científicos realizados en Alemania en el año 2017, donde han comprobado que la biomasa de insectos en los últimos 27 años se ha reducido hasta un 75%. La biomasa de insectos global en algunas zonas de Alemania, que además están colindantes con zonas y parques naturales, se ha reducido un 75%. Es un dato verdaderamente preocupante. Esto muchas veces lo cuento seguro que para que nosotros también seamos conscientes. Yo lo he hecho, yo viajo mucho por la península en coche y voy viendo cómo esas colisiones van siendo cada vez menos abundantes. Y luego yo tengo una manía, y es que esa es mi matrícula del coche, y me dedico a ver quién se ha estampado. Y ese que hay allí es un Eupeodes corole, que es una mosca polinizadora que luego os presentaré y hablaremos de ellas porque son súper importantes en la ciudad. No polinizan el cacao, pero sí polinizan otras muchas cosas, ¿vale? Indicador inquietante de la transformación silenciosa que está ocurriendo en nuestros ecosistemas. Y lo cierto es que esto es un indicativo de que si en la mayor parte de la vida en la Tierra desapareciera,
no existirían los insectos. Hay una frase que dice que Einstein dice que si desaparecieran las abejas en el mundo, al ser humano le quedarían 4 años en la Tierra. Bueno, no es tan alarmista, pero sí es cierto que entraríamos en un gran colapso. Entonces es una realidad que necesitamos a los insectos sí o sí, especialmente a los polinizadores, ya que el 75% de nuestros cultivos alimenticios dependen directa o indirectamente de la polinización. Entonces, si no habría vida en la Tierra sin insectos, ¿por qué no gozan de buena estima? ¿Por qué cuando vemos un bicho, y aquí he puesto una imagen un poco exagerada, queriendo, porque no creo que nadie vea un escarabajo rinoceronte y lo pise? Quiero pensar, ¿vale? Lo he puesto así para remover. Pero sí es cierto, ves insectos y ya es como, grito, piso, salgo corriendo. A los humanos no nos gustan mucho los insectos, solo para lo que queremos, porque luego resulta que en otros ámbitos de nuestra vida nos inspiramos en los insectos. La moda, ¿no? Yo hoy no he venido con mi chaleco de insectos porque ya lo tengo muy paseado, pero yo también he visto insecto. La música. Esta es mi lista de Spotify. ¿Quién no ha oído hablar de Miquel Izal con Luciérnaga? ¿Quién no ha oído hablar Aitana con Mariposas? Miss Cafeína, Luciérnagas y Mariposas. Hay muchas canciones que hablan de insectos y el mundo del arte. ¿Cuánto arte está fundamentado en las estructuras, en la forma, en los colores, en los élitros de los insectos? Los insectos dominan el mundo, también el humano, aunque no queramos verlo. Pero entonces yo os pregunto, ¿en qué momento hemos perdido esa curiosidad y ese respeto por la vida? ¿No? Probablemente cuando éramos pequeños, como Mateo y Martín, sentíamos como una atracción por tocar, por descubrir, por respetar. Quizás chafo, pero no lo hago queriendo. Lo hago por inconsciencia, pero me quiero acercar a ese mundo. ¿En qué momento hemos perdido la idea de que nuestro sistema nervioso necesita estar en contacto con la naturaleza? ¿En qué momento no somos conscientes de que tenemos que cuidar esa naturaleza y de que somos naturaleza? Eso lo estamos perdiendo, lo necesitamos y lo hemos perdido. Quizás porque nosotros vivimos aquí, quizás porque ellos crecen aquí. ¿Y qué tenemos aquí? La infraestructura gris en el máximo de su contexto, en su máximo apogeo, ¿vale? Todo gris. Cuando yo les muestro la foto a los niños, les digo, ¿qué hay aquí? Y me dicen, gente, coches. Yo aquí veo consumismo, ciudad absolutamente permeable y cero vida, ¿vale? Vamos a hablar de la vida en la ciudad. Y es que muchas veces ponemos y tenemos árboles en la ciudad y pensamos que pueden ser una mera chincheta que ponemos ahí para colocar una señalización. Tenemos un árbol con un ID, un número de matrícula y ya está. No, perdón, los árboles no son muebles. Los árboles son auténticos sistemas de sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal. Lo dice Stefano Mancuso. Lo dice en su libro y habla de esas conexiones tan importantes que nosotros no somos desafortunadamente capaces de percibir, pero que ellos tienen una comunicación probablemente mucho más fluida que nosotros, porque a pesar de que ahora estamos hiperconectados, nos comunicamos poco entre nosotros. Ellos lo hacen a través de compuestos volátiles, ellos lo hacen a través del suelo. Conexiones micorrízicas también, como hemos oído antes hablar. La importancia del arbolado también en la ciudad. Tenemos que tener en cuenta que nos ayuda y lo necesitamos. Ojalá algún día viviéramos aquí, ¿no? Aunque bueno, esto a veces parece un poco rollo Soy Leyenda. ¿Habéis visto la peli, no? Igual, tanto, no. Siempre digo que es un poco como ciencia ficción. ¿O no? No sé si os habéis enterado de lo que ocurrió en la ciudad de Vitoria-Gasteiz este año, que sobrepasó los límites de la pandemia, en el sentido de que en la pandemia estuvimos como 2 meses y medio, 2 meses sin gestión del verde en las ciudades. Bienvenidos a Vitoria-Gasteiz, una ciudad entre orquídeas, una ciudad que estuvo 4 meses, 5 meses sin gestión. Una ciudad en la que a los 15 días de no gestión teníamos un oasis. Esto lo podemos y lo necesitamos conseguir. Un oasis de biodiversidad en las ciudades. No necesitamos un mantenimiento intensivo, lo vamos a ver.
una evolución, porque en ecología y biología todo es una constante evolución y unas llegan para dejar paso a otras. Pero es cierto que tenemos que trabajar de la mano de la naturaleza, pero también la gestión en nuestros entornos urbanos es necesario para no acabar así. Bueno, eso, imaginaos 3 meses, luego se agostó, se vino abajo, se chafó. Empezamos teniendo una ciudad entre orquídeas, que fluyeron orquídeas por donde nunca antes las había habido. Acabó convirtiéndose en un auténtico caos de atropellos porque no se veía a la gente en los cruces, en los pasos de cebra, de alergias, de perros desaparecidos en la maleza. O sea que la gestión la necesitamos. Ahora sí, bienvenidos a la ciudad como un nuevo ecosistema. Esta foto ya es más realista y, de hecho, esta foto es nuestra realidad. Y es que los ecosistemas urbanos son una realidad. Hemos hablado de la biodiversidad, de los ecosistemas. Ecosistemas hay muchos y el ecosistema urbano es una realidad. El ecosistema urbano es aquel donde la especie dominante somos nosotros, los humanos, y el medio ambiente edificado es lo que nos acompaña. Eso no quiere decir que no podamos compartir la vida con otros seres vivos, aunque no los veamos. De esto nos habla el biólogo alemán Menno, donde nos cuenta que muchas especies, animales y vegetales, están adaptadas a vivir en el entorno urbano y que necesitan de nuestra presencia también para sobrevivir. Es un proceso en el que nosotros siempre creemos que la evolución es algo que ocurre a largo plazo y siempre hablamos, sí, porque cuando evolucionamos. No, perdón, es que la evolución es algo que ocurre aquí y ahora, sobre todo cuando hablamos de especies que tienen un ciclo biológico tan corto y tan cambiante. En el libro pues, nos cuenta ejemplos de especies como, por ejemplo, el mosquito del metro de Londres, que se ha adaptado a vivir bajo tierra, en el metro, y su ciclo biológico ya no depende de una fase reproductora a lo largo de su vida, sino que se puede reproducir cuando quiera, porque en las horas puntas tiene a su disposición alimento, que somos nosotros, para poder alimentar, y su ciclo biológico ha cambiado totalmente. Adaptación al entorno antropizado. Necesitamos esas especies. Una frase que me gusta de su libro es que, a pesar del ajetreo y del aspecto totalmente artificial de las ciudades, también podemos encontrar microecosistemas en miniatura en la ciudad. Y lo hay. Pero claro, para poder encontrarlos tenemos que hacer zoom. Tenemos que sacar el ojo de bióloga, que digo yo, o de biólogo, y acercarnos a lo pequeño, porque muchas veces vamos por la calle y no miramos los detalles. Es lo que nos pasa cuando vamos por la naturaleza, no estamos observando lo que nos rodea. Si vas por la calle y miras una hoja y te detienes, encuentras cosas y encuentras ecosistemas en miniatura. Encuentras adultos de mariquita, encuentras huevos, encuentras larvas que están depredando pulgón, jardineros, gratis. Están trabajando para nosotros, están aportando servicios ecosistémicos para el control de plagas. Y esto lo tenemos porque las ciudades pueden convertirse en importantes refugios de biodiversidad. La vida en la ciudad no está solo hecha para las personas, sino que realmente se pueden convertir en esos refugios. ¿Qué necesitamos? Convertir las ciudades en importantes reservas de biodiversidad que hay que trabajar de manera sistemática. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Huesca? No vale con hago esto aquí, hago esto allá, parcheo, pongo, he cumplido el expediente. Hay que trabajarlo, hay que unificarlo, hay que conectarlo. Esa biodiversidad hay que trabajarla de manera funcional. De manera que veamos nuestra ciudad como un jardín planetario. El paradigma ha cambiado. Antes nos encontrábamos con ciudades que eran mucho más grises, que la vegetación era meramente testimonial y nos daba un poco igual si había 8 alcorques vacíos, 5 tocones, un césped y un seto perfectamente cortado como si estuviera en un jardín inglés, cosa que ahora no queremos, no buscamos y no necesitamos en determinadas zonas. En otras probablemente haya que conservarlo, ¿vale? La realidad es que hace 15 años las ciudades eran así y todos los elementos que tenemos aquí abajo, los que están en negro los podíamos encontrar, los que están en gris apenas aparecían, los que están en rojo no tenían presencia en la ciudad. ¿Y quién está en rojo? Los polinizadores. ¿Qué pasa ahora? Tenemos ciudades mucho más verdes, tenemos ciudades donde fluye la naturaleza, tenemos un tercer paisaje. Tenemos vagabundas que también nos van a ayudar. Tenemos elementos animales que ahora están en negro. No tenemos ninguno que ahora está en rojo.
tenemos presencia de polinizadores en ciudad, más incluso que en el campo. Cuanto más rico es un ecosistema a nivel biológico, más equilibrado va a estar, más rico va a ser en biodiversidad, también en la ciudad, también en la ciudad. Y es que tenemos que entender nuestras ciudades como un jardín planetario, donde todos los elementos están interconectados y es un sistema dinámico donde se respeta la biodiversidad. Para mantener el jardín la ciudad como un jardín planetario, vamos a necesitar también cambiar la situación o el conocimiento y la motivación de nuestros jardineros. Necesitamos jardineros planetarios que mediante la observación, el respeto y la actuación mínima para favorecer los procesos naturales, que entiendan y sepan lo que se está haciendo y lo que se les está mandando a hacer. Intentar que los procesos naturales dominen frente a imponer un orden artificial que hemos estado haciendo hasta ahora. No sé si conocéis, claro, lo complicado va a ser cambiar esa percepción. Esta imagen me gusta mucho porque siempre cuando nosotros liberamos mariquitas es como un acto así como muy guay, mariquitas, y la mariquita es como el insecto más adorable y a todo el mundo le encanta la mariquita, pero claro, tú ahora vas y dile a un jardinero que lleva toda la vida sulfatando que tiene que soltar mariquitas. Probablemente la cara sea esa, ¿no? Entonces la situación es cómo pasamos de esto a lo que vamos a ver más adelante a lo largo de la presentación. Y es que todos estos conceptos del jardín planetario, del tercer paisaje, no sé si os suenan los conceptos que he incorporado, vienen de la mano de Gilles Clermont. ¿Lo conocéis? ¿No conocéis a Gilles Clermont? ¿Quién lo conoce? Para los que no. Es un paisajista, botánico y entomólogo que ha dedicado toda su vida al estudio de poblaciones botánicas entomológicas, tiene mucho conocimiento sobre Latinoamérica y ha escrito varios libros en los que para nosotros, para los jardineros, para los que trabajamos la naturalización, es como el gurú de la naturalización urbana. Él empezó a hablar de estos conceptos hace más de 20 años. Trabajar de la mano de la naturaleza, el manifiesto al tercer paisaje, el jardín planetario, el planeta Tierra es un jardín y el cuidado tiene que ser colectivo. Y si os fijáis, son mensajes que van más allá de un jardín, en realidad van al concepto mundo. Y el jardín en movimiento. Hay que aprovechar esos espacios residuales, esas parcelas, esos espacios de oportunidad que tiene la ciudad, que también van a albergar naturaleza para que sean reservorios de biodiversidad. Todo esto lo dice Gilles Clermont y lo dice hace más de 20 años. Pero también hay estudios recientes que realmente demuestran todas estas teorías. En el año 2024, hace un año, noviembre de 2024, en la revista Ecological Entomology, encontramos que pequeñas parcelas de flores silvestres plantadas en áreas urbanas pueden ser tan efectivas en prados, tan efectivas como los prados naturales para ayudar la presencia de polinizadores, mariposas, abejas, sírfidos. Os presento a los sírfidos, las moscas de las flores, estos pequeños polinizadores que necesitan alimento de polen y de néctar derivado de flores porque sus larvas van a ser depredadoras de pulgón o de sila o de cochinilla. ¿Y yo qué quiero en la ciudad? Gente que me ayude a controlar las plagas de manera natural. Vamos a necesitar flores y no necesariamente necesitamos una jardinera. Tenemos muchas flores en la ciudad, las vagabundas, las plantas, las flores del asfalto, que pueden crecer en cualquier sitio y que también nos están aportando beneficios. Lo cuenta Eduardo Barba también en su libro. Las malas hierbas también son flores una vez que las conoces. Es un libro muy divulgativo donde cuenta en primera persona la historia de las plantas vagabundas que podemos encontrar en la ciudad. Entonces, cuando yo veo esto en la ciudad, me pregunto, ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la vida aquí? El alcorque, ese gran conocido por todos los gestores, por los quebraderos de cabeza que supone, ¿sí? Y esta imagen seguro que resulta muy familiar, ¿no? Esto es de París, ¿vale? Esta foto es de París, la gente se va de viaje a las ciudades y me manda fotos de los alcorques. Este alcorque está en Nueva York. Aquí aprendemos algo. Queremos flores en los alcorques. Vale, bien. Somos humanos, tenemos esa conexión con la naturaleza, necesitamos flores. Pero no todo vale, porque estas flores son de plástico. ¿Qué beneficios nos va a aportar un alcorque con flores de plástico?
no queremos esto, no todo vale. Necesitamos flores teniendo en cuenta de que el tema de las flores no es solo cuestión de percepción. No quiero flores solo porque mi mente se sienta mejor si ve flores, quiero flores que sean funcionales, biodiversidad funcional, flores funcionales. Lo ornamental sí, pero funcional, ¿vale? Martín se siente atraído por estas flores, por su color, por sus formas, pero él no sabe que nos aportan beneficios. ¿Qué beneficios nos aportan las flores en la ciudad? Beneficios para la salud. Todos queremos hacer deporte en un entorno natural, eso está claro, la gente se va a correr a un parque, no corre por las calles, ¿vale? Pero es que cuando vemos flores, la dopamina es liberada a nuestro cuerpo, lo que hace que nos sintamos mejor. Pero ¿qué pasa si olemos las flores? Una flor cuando no huele parece que es menos flor. Lo primero que hacemos cuando cogemos flores o nos regalan flores es olerlas, cerrar los ojos, inspirar y dejar que el aroma llegue hasta nosotros. ¿Por qué? Porque cuando olemos las flores, serotonina, dopamina y endorfinas activan nuestro sistema límbico, lo que hace que todavía nos sintamos más relajados y podamos canalizar mejor el estrés. Y luego nos van a aportar refugios de biodiversidad. O sea, siempre nosotros por delante, ya sabéis que es como las plagas, ¿no? Yo siempre digo que todo es plaga menos el ser humano. Es una definición muy antropocéntrica. Parece ser que nunca somos plaga cuando en realidad somos lo contrario, ¿no? Aquí igual. Lo primero, los beneficios para las personas, pero ¿y qué pasa con la biodiversidad? Tener estos reservorios en la ciudad aporta alimento, aporta refugio y aporta zonas donde van a pasar el invierno todos estos ciclos biológicos de los insectos. Vamos a fomentar el control biológico de manera natural. ¿Qué es el control biológico? Esto es el control biológico. Tenemos un adulto de mariquita de 2 puntos que está alimentándose de Apis neri, que es el pulgón de las adelfas. Son las mayores depredadoras. Yo las comparo con los leones de la sabana, a diferencia de que no tienen que perseguir a sus presas porque el pulgón pasa por delante, lo cazan, lo comen, le arrancan la cabeza, lo patean y ¡chan! Nos ha controlado el pulgón. El poder del equilibrio natural de las plagas. Y es que la ciudad está llena de esos espacios de oportunidad. Ese jardín en movimiento que hablábamos antes de Gilles Clément, también nos decía que había espacios donde podíamos albergar vida, a pesar de que tenga muy poco tamaño. ¿Quién de aquí ha oído hablar de la palabra alcorques vivos? Que levante la mano, ¿quién ha oído hablar de la palabra alcorques vivos? Bien. No sois demasiados. Si mañana hago la pregunta, habrá más. Alcorques vivos es una palabra que decimos, Ana, que es trending topic en el sector. ¿Por qué? Sí, en X, que ya no Twitter, en X, ponéis el hashtag alcorquesvivos, empezamos a encontrar un montón de publicaciones donde se tira del hashtag alcorquesvivos. Hashtag que en realidad se está utilizando también como una medida de reivindicación. No queremos esto, queremos alcorques vivos, maravillosa iniciativa, por favor, más alcorques vivos tipo esto, alcorques vivos. Alcorques vivos, alcorques vivos, más de esto, menos de lo otro, bien. O sea, es una palabra que en el sector de la infraestructura verde ya es un trending topic. Lo tengo que registrar, estoy en ello. Y la Fundación Biodiversidad lo utiliza, salen pliegos, pero claro, debido a todo eso, he sentido la necesidad en más de una ocasión de redefinir qué es un alcorque vivo y es lo que hoy vamos a volver a hacer aquí. Un alcorque vivo es aquella acción por la cual un alcorque se llena de vida animal y vegetal aportando servicios ecosistémicos que ayudan o apoyan especialmente el control biológico por conservación. Súper importante, conservar lo que tengo. Es lo que estamos haciendo, es lo que estamos trabajando. Normalmente cuando miramos el árbol lo que nos suele preocupar es de aquí para arriba. ¿Está bien o está mal? Ay, ¿y qué pasa con todo lo demás? El árbol es un microecosistema como tal. Aquí están ocurriendo cosas en la copa, que tenemos insectos llamados plagas, igual a veces mal llamadas, a veces teniendo en cuenta que es ciudad necesariamente bien llamadas, dependiendo de la interacción con la gente. Tenemos plagas. Tenemos otros animales que se van a alimentar de esas plagas, artrópodos, aves. Tenemos la biodiversidad oscura del suelo, que es la más desconocida, es lo que realmente hay que trabajar. Si todo está bien abajo, estará mejor arriba, pero tendemos a no mirar abajo. Y luego, ¿qué pasa con este resquicio entre el suelo y la parte aérea? ¿Por qué no aprovechar este espacio de oportunidad para generar vida?
porque en un metro cuadrado ocurren cosas y a pesar de que parece que la superficie es ínfima, que hay muy poco espacio, que no hay margen para que pasen cosas, ocurren cosas. Y todo esto lo hemos visto en un metro cuadrado a lo largo de distintas etapas sucesivamente en meses del año. En un metro cuadrado ocurren cosas, distintas mariquitas que incluso han sido parasitadas por avispas parásitas. O sea, para nosotras esto es un laboratorio biológico de investigación de cosas que están ocurriendo allí. Y es que las flores y los insectos tienen que conquistar la ciudad. Así que os dejo con Ana, las flores, y Ana Pérez a la conquista de Huesca. Gracias, Lorena. Ahora ya, Lorena, con su discurso maravilloso, he ido observando que os tiene completamente seducidos y convencidos de que realmente necesitamos a los insectos y a las flores en la conquista de las ciudades. Ahora llega el trabajo. Lorena, bióloga, nos hace su discurso y llega la parte de la ingeniera y cómo hace que esto sea posible desde el ámbito de la gestión en una ciudad. ¿Será posible? ¿No será posible? Este es el ecosistema en el que nos encontramos y del que os voy a contar el ejemplo. Es el ecosistema en Huesca. Es el caso de Huesca y cada ciudad es diferente y cada ciudad tiene sus propios procesos y no es una copia exacta, porque al trabajar con procesos naturales, como nos ha estado comentando Lorena, en realidad no estamos automatizando, no podemos replicar exactamente lo que pasa en un escenario, lo que pasa a otro con unas circunstancias completamente diferentes, o como pueda ser aquí en sus islas. Entonces, mi ecosistema es este. Huesca, ciudad de 54.000 habitantes. Es una mancha urbana bastante compacta, no tenemos ese ecotono de transición en el que la ciudad se dispersa en el entorno que la rodea, en este caso un entorno netamente antrópico, de campos de cultivo. Y bueno, pues tenemos 180 zonas verdes, 18.000 árboles, 6.000 de ellos en viario, 6.000 de ellos con alcorques. Y unas 126 hectáreas de zonas verdes, lo cual nos da una muy buena cifra de zona verde por habitante, no siendo este el ratio quizás más interesante para valorar la cantidad de infraestructura verde o la utilidad de la misma para los ciudadanos de las ciudades. Nosotros tenemos gestión directa en la ciudad de Huesca, ¿vale? No tenemos empresas de mantenimiento de jardinería, tenemos una plantilla de 40 jardineros que son los que realizan la conservación de la infraestructura verde. Y yo soy la técnico de infraestructura verde del Ayuntamiento de Huesca. En la oficina técnica tenemos otro técnico y nuestros auxiliares administrativos y luego tenemos también contratas municipales y diferentes asistencias técnicas que nos ayudan en aquellas tareas en las que nosotros no podemos terminar no tenemos la capacidad de abordar. Bueno, pues este es el mapa de juego, ¿vale? Y entonces tenemos que conseguir que todos estos conceptos que Lorena tan estupendamente nos ha contado puedan aterrizar en esa capa de infraestructura verde urbana, en esa capa verde de la ciudad trabada con las otras infraestructuras de nuestras ciudades. Y tenemos a los ciudadanos, tenemos a los diferentes equipos de gobierno que van pasando a liderar el ayuntamiento de nuestra ciudad, tenemos los jardineros, tenemos otros compañeros dentro del ayuntamiento de otras áreas municipales, tenemos bueno, pues nuestro ecosistema, ¿no?, urbano, y tenemos que transmitir ese concepto de la biodiversidad urbana a gente que a lo mejor dice, ¿y a mí qué más me da la biodiversidad? Mientras todo su sistema y su vida se sustenta en las diferentes capas de biodiversidad que también nos ha estado explicando antes, ¿no? O esa naturalización urbana. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, ya hemos abordado y se han abordado estos conceptos, pero en realidad aunque ahora mismo estemos hablando de infraestructura verde, la realidad es que los primeros parques públicos ya fueron creados en las ciudades e introducidos para proveer de servicios, como decimos ahora, a los ciudadanos. Ese concepto higienista de la naturaleza en las ciudades, cuando se produjeron estos asentamientos urbanos más atropellados y quizás más o menos organizados,
en los albores de la revolución industrial. Entonces, se generaron unas situaciones de salubridad o insalubridad, se necesitaban esos espacios de recreo, de encuentro, de salud, de ocio, y aparecieron los primeros parques. Este fue el primer parque en Inglaterra, precisamente con esa intención. Y ahora mismo estamos en este cambio de concepto de transformar la observación del verde urbano de netamente parques y jardines a infraestructura verde. Infraestructura verde proveedora de servicios y de beneficios a los ciudadanos. Porque, claro, yo soy la ingeniera que viene aquí ahora con el grafiquito, no tan bonito como todas las fotos de Lorena, pero bueno, para asentar un poco todos los conceptos que os quiero transmitir. Entonces, tenemos la naturaleza, que se compone de los diferentes activos naturales, que son el capital natural, desde donde fluyen una serie de flujos que son los servicios ecosistémicos que aterrizan en la sociedad en forma de beneficios, que son los que nos posibilitan nuestro sistema de bienestar, nuestro sistema económico y que nos desarrollemos como lo estamos haciendo. Cuanto más activos naturales tengamos a nuestra disposición, mayor será este flujo de servicios que aterrizan en forma de beneficios y mayores serán los beneficios que obtengamos de ello. ¿Qué pasa cuando estamos en el ámbito urbano? Estos activos naturales que tienen unos factores abióticos y bióticos, cuando estamos en el medio urbano, en realidad, si queremos potenciarlo, prácticamente solo podemos actuar y trabajar sobre la parte biótica, sobre la biodiversidad. Por lo tanto, aumentar la provisión de beneficios a la ciudadanía en las ciudades es aumentar la biodiversidad, es decir, trabajar en la naturalización urbana. Y por eso, cuando estamos hablando de este nuevo ecosistema urbano, hablamos de naturalizar las ciudades y de trabajar de la mano de este nuevo paradigma, que es la infraestructura verde, que es la herramienta que viene a posibilitar y a poder trabajar no solamente desde ese ornato y más estático, ¿no?, de lo que suponía un parque o un jardín tradicionalmente, sino que venimos a ser un servicio más a la ciudadanía. Y por eso, aunque no tengamos planes en las ciudades, porque no todo el mundo puede abordar un plan y no todos los municipios tienen la capacidad de hacer ese plan de infraestructura verde, podemos tener el marco conceptual de planificar y gestionar basándonos en aumentar al máximo los beneficios y llevar al mínimo los diservicios o problemas asociados a toda esa trama o a todo ese puzzle de diferentes piezas verdes, aparte de parques y jardines que componen la infraestructura verde en las ciudades. Es decir, llevar al máximo la naturaleza en la ciudad, dentro de lo que sea posible, y llevar al mínimo todos esos problemas y diservicios asociados. ¿Hasta qué punto los que sois gestores estamos gestionando solo para quitar problemas? ¿En qué momento nos podemos parar a pensar en vamos simplemente a trabajar en vamos a potenciar la naturaleza, vamos a meterla, venga, más, a tope, a todo lo que da, hasta donde se pueda, con cuidado? Revolución cautelosa, poco a poco, no la vayamos a liar, ¿vale? Entonces sí que hay que revisar un poco, porque estamos automáticamente, venga, los ciclos, las frecuencias y otra vez y un año más, porque son ciclos anuales y todos los años revisamos y vamos a... Pero hay que empezar a pensar, ¿realmente tengo que cortar 5 veces el seto? ¿Vamos a permitir que sucedan las floraciones? No. Bueno, un poco darle la vuelta a todos estos conceptos. Y, sobre todo, y que no se me olvide, una cosa que yo creo que sí que es muy importante para los gestores hoy en día, y claro, esto es algo que nos resulta un poco, bueno, siempre somos gente muy vocacional, que nos gusta el verde y no lo podemos evitar, y cuando estamos en esas mesas hablando con otros técnicos de otros ámbitos, pues tradicionalmente muchas veces nos ha llevado la emoción y argumentamos desde el punto de vista de es que está vivo, o es muy bonito. Y ahora mismo todo el marco conceptual que abordamos desde el punto de vista de la infraestructura verde nos proporciona un lenguaje y un vocabulario que nos pone al nivel de razonamientos lógicos y aterrizados
para hablar y dialogar con otras áreas o con otros técnicos y somos un servicio proveedor de beneficios a los ciudadanos. O sea, tú estás poniendo otras cosas y proveyendo otras infraestructuras urbanas, pero la infraestructura verde también está proveyendo de servicios a los ciudadanos. Y está al mismo nivel y todo es posible. Quiero decir que hay que trabajarlo, pero tenemos que apropiarnos del lenguaje y trabajarlo desde ese punto de vista. Yo es un consejo. Quiero decir que creo que es importante que cojamos todo ese marco teórico conceptual y trabajemos desde ahí para relacionarnos y hablar o incluso hacer informes y todo lo demás, desde el marco y el punto de vista de la infraestructura verde. Pero bueno, hemos venido a hablar de esto. Entonces, teniendo todos estos conceptos, los lenguajes, la convicción que nos ha lanzado Lorena, estamos en Huesca. Y tenemos, desde el 2008, en esta ciudad se empezó a trabajar con el control biológico, que como ha dicho Lorena, bendita mariquita. O sea, si no existiera un insecto con esta buena pinta, como es la mariquita, a ver dónde íbamos a empezar a decir, vamos a soltar insectos en la ciudad. Pero, bendita mariquita. Seguidamente apareció el famoso Real Decreto que nos obliga a utilizar los productos químicos como la última estrategia de una gestión integrada de plagas para controlar las plagas urbanas. Y luego, además, en Huesca decidieron en el año 2016 que no se iban a utilizar herbicidas para el control de la vegetación espontánea. No vamos a decir malas hierbas. Y yo llegué a Huesca en el año 2018 y entonces conocí a Lorena y analizamos un poco pues, la evolución que había seguido la ciudad con el control biológico en esos años. Hicimos una publicación y decidimos que, bueno, quizás era el momento de pasar al siguiente nivel, porque existían unas siembras en el parque, había unas 3 islas de biodiversidad y dijimos, vamos a ver qué está pasando ahí, vamos a trabajarlo desde ahí, vamos a evolucionarlo. Y decidimos pasar al control biológico conservativo, que como tenemos aquí a la bióloga experta, Lorena, ¿qué es el control biológico conservativo? Esto visualmente es lo que estamos trabajando en Huesca. El control biológico conservativo consiste en conservar las poblaciones de insectos salvajes autóctonas, las que tenemos en nuestro propio ecosistema. Es cierto que, como bien ha dicho Ana, trabajamos el control biológico inoculado de manera puntual, de manera preventiva antes de que tengamos plagas severas, pero lo que fundamentalmente trabajamos es estos reservorios de biodiversidad. Un ejemplo muy claro es esto. Podemos tener plantas colindantes en un muro, en cualquiera, en la ciudad, y de repente, si te fijas, ese zoom al insecto, como hacíamos antes con el vídeo, encontramos cómo aquí en la unión, en la intersección, vemos algo y resulta que tenemos una larva de sírfido, que son esas moscas polinizadoras que os he presentado antes. Tenemos pulgones que están parasitados, que han sido parasitados por una microavispa parásita. ¿Esto qué quiere decir? Que a poco que tenemos vegetación, tenemos actividad, tenemos control biológico. Por esto necesitamos además, el control biológico por conservación. Esta ni siquiera la han tenido que colocar, está salido sola. O sea, sí, está salido sola. Con lo que nos cuesta, y esta, venga, ahí está. Vale, entonces, objetivos que planteamos al trabajar toda la estrategia conservativa es intentar conseguir el equilibrio del ecosistema urbano, que las poblaciones de insectos se balanceen entre ellas y se mantengan sin picos, sin explosiones plaga de las que no nos interesan, el aumento de la biodiversidad y, por tanto, de beneficios a la ciudadanía, que al introducir siembras y nuevas especies, pues ya estamos aumentando la biodiversidad, y el cambio en la percepción, mediante la utilización de las mismas especies que aparecen de manera espontánea, pero son asociadas a suciedad. Quizás, si las colocamos de una manera ornamentalmente más aparente, podamos conseguir, quién sabe, un cambio de percepción en la ciudadanía. Entonces, bueno, esto lleva todo un trabajo asociado porque las primeras islas eran un trozo dentro de una pradera de césped y, bueno, pues prueba, error, seleccionar ubicación, una época de siembra, si sembramos en primavera deben llevar riego, si sembramos en otoño no hace falta, sistema de riego, al principio dejamos los aspersores que formaban parte de la pradera de césped, luego los sustituimos por goteo, selección de semillas, unas mezclas que han funcionado mejor, otras han funcionado peor, siembra, bueno, control de especies que puede alguna
colonizar por completo y dar por traste un poco con la parte ornamental. Vallado nos dimos cuenta de que era importante poner de alguna manera delimitar el espacio, colocar los carteles, probar, fallar, volver a probar, fallar, volver a probar, procesos naturales. Es que no está escrito, es que tienes que ir viendo y cogiéndole el pulso al ecosistema y los seguimientos, ¿vale? Y los carteles, bueno, es que claro, cuando empezamos con esto, ahí en el año 2020-2019, yo me acuerdo que le dije al concejal, bueno, entonces tenemos que poner carteles, y me dice, bueno, voy a preguntar al alcalde. Y me dice, bueno, es que ha hecho que no, pero ponlos escondidos. Y bueno, vale, entonces por supuesto no me va a pedir dinero para diseñar carteles. Me curré yo los carteles que al final quedaron chulos y bueno, pues es importante poner los carteles porque tenemos estos momentos de apogeo de estas piezas, pero tenemos estos otros momentos. Y es importante señalar que aquí está pasando algo, porque por supuesto estamos en jardinería pública, rodada, pisada recién sembrado, cartel vandalizado y que las islas no siempre están así, porque hemos introducido piezas naturales en la ciudad y que cuando llega el invierno hay que decidir también, y es otra parte de ensayo-error, en qué momento se les da el corte. O que se te contamine la mezcla con una especie que en principio no habías previsto y tienes que decidir si tienes que derivar el esfuerzo a ello y decir, bueno, no sé, lo dejamos, bueno, hay que ir viendo, hay que ir viendo. Y ese esfuerzo sí, pero luego resulta pues, que tienes estos bocaditos de naturaleza en medio de la ciudad, ¿no? Al lado de uno de los cruces de máximo tráfico oscense, que es absolutamente ridículo, por supuesto, pues tenemos estas islas de biodiversidad. Y el alcorque es más complicado, porque yo no sé qué pasa, bueno, no sabemos qué pasa con los alcorques, es más conflictivo, que son esos, en el mejor de los casos, metro cuadrado, que no siempre es así, pero están por toda la ciudad. O sea, en realidad es un espacio de oportunidad verdaderamente con muchísimo potencial, pero el alcorque siempre suscita mucho más controversia. ¿Y qué pasa con la hierba? ¿Y qué pasa con no sé qué? Pues esos alcorques habría que pasar el político. Esos alcorques hay que cortarlos, ahí ya tienen mucha hierba. Y poco a poco pues, hemos ido trabajando y llegando pues, a conseguir otras cosas. Y entonces esto también pasó, por ejemplo, con la pandemia, que ya habéis hablado también de ello antes, pero a veces se nos olvida y cuando, no tanto en Huesca, porque estamos muy cerca del campo, pero en ciudades más grandes se levantó el pie de la frecuencia y se espaciaron las frecuencias de corte y de repente pudieron aparecer floraciones espontáneas en los alcorques, nos alegraban el paseo a las 8 de la tarde hasta poder llegar a tu zona verde, que igual la tenías, en el mejor de los casos, más o menos cerca de tu casa. Y gente que ya empezaba a oír o que había visto algún cartel escondido o que conocía a Lorena en las redes sociales decía, mira, un alcorque vivo. No, ese alcorque salió solo de abajo de tu casa. Pero ahí empezamos a observar este tipo de naturaleza con otros ojos. Hemos ido avanzando año tras año y ahora mismo estamos en los 4.000 metros cuadrados de piezas de este tipo, ¿vale? No son, algunas se probaron y se desecharon, pero vamos avanzando poco a poco y hemos probado también otros métodos de siembra, que son los tepes. Según donde estéis o las circunstancias, esto es éxito asegurado, porque el tepe lo pones y a los 15 días lo tienes así. O sea, es que prácticamente viene con las mariposas, ya no tienes que hacer todo el proceso de siembra, preparación del terreno. O sea, estos son una maravilla, es mucho más caro, pero la implantación es una maravilla. Y entonces, claro, aquí tenemos nuestro alcorque vivo, que es el servicio ecosistémico con patas, es que lo tiene todo. O sea, 360 el alcorque. Entonces, al final, si estamos trabajando por proveer y por llevar todo ese sistema de salud, toda esa infraestructura verde, por potenciar al máximo, pues el trabajar de esta manera nos está llevando a eso. Entonces, ¿qué hemos observado? Pues que efectivamente cada vez se están estableciendo las especies más en el ecosistema, hace falta liberar menos insectos, pero no solo de los que liberaríamos, sino que también aparecen enemigos naturales de los que no se comercializan y que no conseguiríamos tener el ecosistema si no les gustase Huesca para quedarse a vivir.
otros polinizadores. Creemos que puede estar funcionando como nodo refugio de la biodiversidad porque estamos rodeados de campos de cultivo donde sí que se utilizan productos químicos y hemos conseguido un cambio de percepción en la ciudadanía. Nuestro indicador es que recibimos 0 llamadas de córtame la hierba, 0. Que en cualquier momento puede cambiar y aparecer una llamada, en plan, como te despistes, ¡pum! Pero de momento estamos así. Y no es que me lo parezca, no es que lo diga yo, es que tenemos una asistencia técnica, Hydrobiology, que hace los seguimientos y nos va contando qué es lo que está pasando aquí. Y como tenemos aquí a su directora técnica, pues que nos cuente ella cómo hace el trabajo de seguimiento. Hola, y ¿qué luego tal? la llama la del ayuntamiento en plan de Lorena, ven a contarme lo que ha pasado este año. Y entonces, venga, cuéntales un poco. Estamos en continua comunicación. Ana, he visto un bicho, he visto tal. Hola, ¿qué tal? Y otra vez. ¿Cómo hacemos los seguimientos? La verdad es que la ventaja de poder trabajar prolongado en el tiempo en un mismo entorno es que, claro, tenemos una base de datos muy interesante y esto es lo que realmente luego nos aporta todos esos resultados, como bien decía Ana. Los seguimientos son súper necesarios. Yo soy esa que se tira por los suelos. Yo soy esa que muchas veces, yo siempre digo, ¿me podréis encontrar en la ciudad tirada en el suelo? Sí. Y la gente me pregunta. Y cuando la gente me pregunta qué haces, ven aquí, te lo cuento y te lo enseño. Porque también es otra manera de divulgar y hacer partícipe a la gente. Contar historias. Nosotros lo que hacemos desde el año, en concreto en Huesca, desde el año 2008, fue de las primeras ciudades españolas que comenzaron a trabajar el control biológico inoculativo. ¿Esto qué quiere decir? La técnica era utilizo y libero insectos beneficiosos en aquellas zonas donde tengo plagas. Fin. Claro, esto con el tiempo se ha ido viendo que lo que realmente funciona no es eso, sino tener recursos florales, naturaleza, para poder trabajar ese control biológico conservativo. El futuro no es liberar insectos, el futuro es conservar las poblaciones autóctonas que tenemos en nuestras ciudades. Cierto es que todos los insectos que se liberan están autorizados, proceden de biofábricas, no están manipulados ni genéticamente ni seleccionados, o sea que forman ya parte del ecosistema, se cogen parejas reproductoras, se reproducen de manera masiva, se liberan. Pero siempre es mejor conservar lo que tengo y potenciar lo que tengo. Aún así, seguimos viviendo en el ecosistema urbano y tenemos calles donde, como hemos visto antes, el asfalto es lo que domina y tenemos que controlar plagas y no lo queremos hacer de manera química. Entonces nos anticipamos a la plaga y de manera puntual hacemos liberaciones antes de que la plaga llegue a repuntes, ¿vale? Nosotros lo liberamos de manera así, en pértigas, o sea, con pértiga, en envases monodosis, y lo que hacemos, que es súper importante, que yo esto cuando empecé a trabajar era como, no, yo te hago la suelta, te hago el asesoramiento y te hago el seguimiento, y a mí me decían, ¿el seguimiento para qué? Y yo, hombre, bien tendrás que saber qué ocurre. Es que muchas veces resulta que el ayuntamiento pone, se va a hacer el control biológico y la contrata dice, no, mándame bichos y el seguimiento, no lo voy a hacer, a mí solo me piden que suelte bichos. Perdona, ¿pero qué está pasando allí? Si no haces seguimiento, si no ves la evolución, de nada te sirve, porque no sabes si se ha controlado porque ha habido un repunte de calor, si no ha funcionado porque ha venido una tormenta, si ese bicho no funciona para esa plaga. Eso hay que probarlo, hay que seguirlo y hay que monitorizarlo. Y es lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? A través de umbrales. Nosotros trabajamos con umbrales. Yo llevo años trabajando con umbrales de 0 a 5. Hay que decir que este umbral puede cambiar. Es decir, no me vale un Cercis siliquastrum en una calle principal que le afecta a la sila, que genera melazas, en una zona donde tengo bancos, tengo coches, tengo juegos infantiles. Ese mismo Cercis con la misma plaga en una zona verde, a lo mejor no lo tengo que tratar. Siempre es importante saber la interacción que voy a tener con la gente. A diferencia en agricultura, que el umbral de intervención es el umbral económico de daño, en jardinería el umbral de intervención es el umbral de comodidad, de interacción con la gente, ¿vale? Entonces eso es súper importante. ¿Qué hacemos? Liberamos los insectos en las zonas donde hay que hacerlo antes de que ocurran esas llamaditas a Ana de no me puedo sentar o me estoy tomando un café y me están cayendo bichos, porque para la gente todos son mosquitos, ¿vale? Que lo sepáis. Nosotros trabajamos con esos umbrales y luego para poder trabajar ese control biológico conservativo, que ya no concebimos el control biológico si no es conservativo, ya no lo concebimos,
tenemos que trabajar también en una selección de especies. Esa selección de especies tiene que ver con el árbol que vamos a tratar, si es un cercis, si es un plátano, si es un tilo, si es un hibisco, si es una adelfa, porque en función de la especie de árbol va a tener una plaga asociada. Y aunque sea pulgón, ya sabéis que las especies de pulgón son también muy específicas. Y el pulgón del tilo, el Eucalyptelus tilia, le va a ir al tilo, pero no le va a ir a la adelfa. Y el Aphis neri de la adelfa no le va a ir al tilo. Entonces, aunque hay muchos pulgones, suelen ser muchos específicos, aunque hay generalistas también. ¿Vale? Entonces, tenemos que saber qué árbol, qué plaga y qué insecto beneficioso voy a utilizar. Porque para el pulgón del tilo, aunque sea un pulgón, la mariquita de 2 puntos que es depredadora le va a venir genial, pero los parasitoides que se liberan de manera comercial no van a funcionar. Y eso lo tengo que saber. ¿Y cómo lo sé? Observando, probando, conociendo. No me voy a gastar un dinero por decir que he hecho sueltas cuando en el fondo no está funcionando. Y esto es lo que la gente no entiende. Lo suelto, digo que lo he hecho y ya me ponen el check. Eso no vale. Tenemos que saber qué plantas queremos para atraer a determinados grupos de insectos, depredadores, parasitoides. Los sírfidos son la estrella del control biológico. En agricultura, desde hace 3 años en extensivo, estamos empezando a liberar sírfidos para controlar el pulgón, por ejemplo en colza, por ejemplo en manzano, por ejemplo en melocotón, en nectarina. Funciona súper bien. Pero, ¿qué ocurre? Necesitan flores. Puede ser una ventaja si eres el agricultor. Te puede parecer un inconveniente porque el manejo de la parcela va a cambiar. Pero esto ocurre también en ciudad. Yo no puedo tener un montón de sírfidos si no tengo flores, porque los adultos son florícolas, pero es que las larvas son depredadoras. Los quiero a los dos. El adulto me poliniza, pero es que la hembra, si se alimenta bien de una planta especialmente concreta, le encantan las crucíferas. Hay tesis doctorales que demuestran que los sírfidos, las hembras, si se alimentan del polen y del néctar de crucíferas, son mucho más prolíferas. Luego, si yo tengo una hembra de sírfido que se está alimentando bien porque le estoy aportando un alimento de calidad, me puede llegar a poner 3.500 huevos, voy a tener 3.500 focos de pulgón controlados, porque las hembras de sírfidos son tan inteligentes que en lugar de poner los huevos amontonados, tal y como hemos visto que hacen las mariquitas en la base de las hojas, ponen 1 o 2 huevos por foco. De manera que ellas, toda su zona de influencia, van a ir poniendo huevos en todos los focos de pulgón que estén cerca. Pero claro, si yo le pongo el recurso floral allí y pretendo que me ponga huevos a 1 hectárea más allá, no lo va a hacer, porque va a necesitar coger gasolina. Entonces necesito conectar el verde continuamente, islas de biodiversidad, parches de flores distribuidos por la ciudad para optimizar los recursos. Estamos en la ciudad y hemos dicho que en el ecosistema urbano la especie dominante es el ser humano. Tampoco podemos olvidar que queremos también que todos vivamos bien. También la especie y la selección de mezclas que hacemos tienen que ser unas mezclas un poco armónicas, equilibradas, que no me aparezca una planta por aquí y luego tenga la lobularia por aquí, que intentemos que crezcan en sucesión floral, que en un momento haya una, luego haya otra, para que se prolonguen esas floraciones, algunas en primavera, otras en otoño, otras en septiembre, otras en octubre, y vemos lo que va pasando, ¿vale? De manera que todos vivamos un poco en armonía. Para luego poder tener esos datos, nuestro trabajo se fundamenta en la observación directa, con la toma de datos, registros fotográficos. Yo antes tenía una cámara que era con un macro, hasta que salieron los iPhone, y yo ya no manejo otra cosa que no sea un iPhone. Entonces, subo mucho vídeo de bichos moviéndose, tal, ¿verdad? Vosotros lo sabéis. Y todo el mundo me dice, ¿pero con qué hacen los vídeos? Con el móvil, pero me sirve para enseñar al mundo lo que no se ve, que lo tenemos aquí, ¿vale? Registros fotográficos para demostrar que ese bicho estaba allí en esa hora y ese día. Y luego, análisis de resultados. Los análisis de resultados son los que van a mostrar si realmente esto está funcionando o no. Porque, claro, yo tengo un cliente que es esta señora que está aquí sentada y me dice, vale, llevamos 4 años desarrollando este proyecto en la ciudad. ¿Qué me puedes contar? Bueno, pues Ana, mira, te puedo contar que desde el año 2021, en estos 4 últimos años de contrato, desde el año 2021 hasta el año 2024, los umbrales de plaga de 0 a 5 han ido disminuyendo consecutivamente a lo largo de los años. Hay muchas variables, como por ejemplo la climatología del año. Es evidente que factores como lluvias, sequía, más calor o menos calor van a condicionar. Nosotras que venimos de la península, de zona montañosa, tenemos bajas temperaturas, tenemos heladas y la realidad es que cada vez hiela menos. Ahora tenemos como 4 o 5 heladas fuertes al año, lo que significa que el frío es el mejor regulador y empezamos a no tener regulador natural, allá tampoco. De ahí que la procesionaria acampa a sus anchas, de ahí que el pulgón está todo el año, de ahí que ya estamos todos viviendo como un continuo
Bueno, no tanto primavera como quizás aquí, que estáis más homogéneos, pero nosotros ya sufrimos unos cambios bastante más bruscos y cortos en el tiempo. Pero bueno, lo que sí que hemos visto es que todos esos umbrales de plaga han ido descendiendo, no hemos aumentado el número de liberaciones, sino que las hemos ido reduciendo. Para mí es un objetivo claro y beneficioso porque yo no quiero curar liberando, yo quiero curar fomentando lo que tengo. Entonces yo a veces leo noticias de el ayuntamiento de la ciudad de no sé qué ha duplicado el número de insectos beneficiosos con respecto al año pasado. Y yo no digo nada, pero en el fondo pienso, uy, pues también no lo estarán haciendo si dicen que trabajan la naturalización, pero luego duplican las dosis de insectos que tienen que liberar. Algo no está funcionando. A nosotras nos está funcionando. Y no es tanto porque se controlan y se establezcan, que también, sino porque tenemos toda esa vegetación que nos está aportando todas estas islas de biodiversidad y parches de vegetación en la ciudad. Nosotros lo que hacemos a lo largo de los seguimientos es hacer una sucesión, o sea, una observación continua de ver cómo evolucionan las mezclas, como ha dicho Ana. Algunas las descartamos, otras continuamos, otras variamos. Cómo visualmente y a nivel de floración a lo largo de los meses del año vemos cómo estas mezclas o estas especies van evolucionando en nuestras zonas, ¿vale? Tenemos este seguimiento en cuanto a las flores en las distintas zonas, en los distintos parterres. Pero lo que realmente nos aporta información son los insectos, porque los insectos nos cuentan cosas. Eso es lo que yo siempre digo, los insectos que todo lo cuentan si sabes interpretar y saber lo que nos están queriendo contar. Esto es un resumen de los 4 años que hablaba antes del contrato, donde hacemos el seguimiento de las islas de biodiversidad de Huesca y hemos ido recogiendo qué insectos han estado presentes en los meses del año en los distintos años. Órdenes de insectos, especies que hemos podido clasificar, hay muchas más fotos que no caben, ¿vale? Pero un poco la correlación, porque lo que quiero mostrar es que a mayor superficie de mezclas o de herbáceas o de espacio naturalizado, mayor riqueza y abundancia en determinados órdenes de insectos. Muchos son polinizadores, que es lo que realmente esperamos cuando sembramos flores más vistosas, más coloridas, más grandes, con más recursos. Pero también tenemos mucha araña, muchísima araña de jardín, la tomisus, la araña cangrejo, que nos encantan también porque son controladoras de plagas. En otros parches más pequeños de vegetación volvemos a tener importantes poblaciones de hipodamias variegatas, o sea, os podría hablar 1000 ratos de las mariquitas. Las mariquitas también se mueven por ciclos de temperatura y hay unas que aparecen más en primavera, otras en otoño, otras en verano, unas son arbóreas, otras son herbáceas y eso también lo vamos viendo, les gustan más unas temperaturas y unos estratos y unas épocas del año, ¿vale? Conforme seguimos evolucionando a parches más pequeños, esa abundancia se reduce, pero siempre tenemos presencia de depredadores, de escarabajos de flores y sobre todo de Eupeodes corole, Scripta y Balteatus, ¿vale? Todos esos nos interesan, no era Balteatus, era Scripta también. Cuando de repente nos vamos a los alcorques, vemos que la diversidad se reduce. La superficie es más pequeña, es 1 metro cuadrado, pero también es cierto que yo lo que quiero potenciar aquí son fundamentalmente depredadores. Sí o sí tengo mariquitas y sírfidos, que son nuestros principales aliados. Le aporto el alimento, suben arriba, le aporto la flor, suben arriba a alimentarse y van reproduciendo su ciclo biológico en la base. Es cierto que vemos menos abundancia, pero porque normalmente los alcorques no hacemos mezclas de 25 especies, hacemos mezclas de 2-3 especies de flores, de manera que ese alcorque se prolonga más en el tiempo en cuanto a floración y no tengo tanta dominancia de una especie concreta. Y conforme, pues eso, otra calle con alcorques, otra vez recursos en los que se reducen me pasé. Has hecho spoiler. Bueno, entonces, gracias a todos estos datos y a estos seguimientos, pusimos así como un lacito en todo el trabajo que llevábamos hecho en el año 2021 y lo presentamos al premio por buenas prácticas locales por la biodiversidad de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y lo ganamos. Y entonces, claro, ¿qué pasó gracias a eso? Se ha activado el temporizador de la marcha atrás. Que, pues claro, es que los compañeros que durante años y años se les ha medido la calidad de su trabajo por la cantidad y la frecuencia de las hierbas que eliminaban o quitaban o eran capaces de desbrozar y de repente llegó la nueva gestora y les dijo vamos a sembrar las hierbas nosotros mismos. ¡Oh, locura! Bueno, pues ganamos el premio, ¿vale? Y entonces esto al final, y no solamente es que ganáramos ese, sino que al año siguiente ganamos el premio Aragón Medio Ambiente
en la categoría urbana. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás haciendo cosas nuevas, presentarlas a premios y ganarlos, lo que te proporciona también es como aparecer en los medios de comunicación, y entonces ya tienes un espacio en radio, en prensa o incluso en televisión local o regional para contar el trabajo. El alcalde dijo, ¡ay, qué razón tenías, Ana P! Podemos sacar los carteles, podemos salir del armario y decir, estamos haciendo esto porque lo estábamos haciendo bien. Y entonces, pues que vengan de fuera a decirlo, al final es como que te valida, y ese reconocimiento pues te lleva a esto. ¿Y esto qué es, Lorena? ¿Esto qué es? Que tú también ganaste el Premio Aragón Medio Ambiente. Cuéntanos, ¿qué supuso para ti ganar el Premio Aragón Medio Ambiente, Lorena Square? Pues, como bien decía Ana, todo el tema de los premios es como, parece que en este país nos gusta mucho como la titulitis, ¿no? Pero es que es cierto que parece que si no tienes la titulitis no has hecho nada. Lo bueno de los premios no es el premio como tal, porque no lo es, es el reconocimiento en el sentido de que parece que hayas hecho lo que hayas hecho. Si ya tienes el título de te han dado un premio, que es lo que pasó en el Ayuntamiento de Huesca, Ana llevaba años diciendo todo lo que hacían, y hasta que no le dieron un premio nadie dijo, anda, pero ¿tú sabes que Huesca ha ganado un premio? Pues resulta que hasta que no tienes un premio parece que tu mensaje no cala, no se cree, ¿no? La ventaja de los premios no es tanto el premio como tal, sino que parece que te convierte en una voz que se puede escuchar. Da igual que hayas estado 10 años replicando un mensaje. Hasta que no tienes un premio, no eres una voz autorizada para que tu voz sea escuchada. Y es un poco lo que se ha colado aquí, que no sé si os habréis enterado, no lo sé, desde aquí, no sé si aquí hay algún amante del Pirineo. Este verano ha ocurrido... ¿Sí? ¿Te has enterado de esto? De lo de los Sibones de Anayet. Vale, nosotras venimos de Huesca y tenemos un Pirineo maravilloso, un Pirineo que se está masacrando, se está masificando, cosa que seguro aquí también, por otros motivos. La cuestión es que este verano, bueno, fui yo de excursión a este sitio tan idílico y maravilloso que son los Sibones de Anayet, que están en el Pirineo aragonés a 2.200 metros de altitud. ¿Y qué me encuentro cuando yo voy allí? Me encuentro con que aquello era una piscina municipal. Nosotros tenemos aquí unos ibones que son lagos de origen glaciar, o sea, son pequeños lagos de montaña de origen glaciar derivado del deshielo de las montañas, que son ecosistemas súper frágiles, y allí hay especies en peligro de extinción, como pueden ser los tritones, especies que están protegidas en Aragón. Y resulta que la gente está subiendo aquí y le da igual lo que hay allí. 5 personas bañándose en el ibón, perros sueltos, se puede, ¿eh? En Francia no. O sea, haces así, es Francia, el perro atado. Haces así, estás en España, el perro libre, ¿vale? Pero, claro, lo que más me llamó la atención es todo esto. Los ibones de Anayet se habían convertido en un camping. Entonces yo hice una publicación en mis redes sociales diciendo, confirmamos que los ibones de Anayet se han convertido en un camping. Estaba todo lleno de drones, volando, sobrevolando, vacilando. Entonces, ¿qué pasó? Que esto viene a consecuencia del premio. Al día siguiente salió a mí me llama la prensa, Lorena, he visto una story en tu Instagram, ¿podrías contarnos lo que has vivido? Y yo me frustro mucho, o sea, yo soy una persona que veo césped artificial y yo me enfado. Y veo a alguien que está sulfatando y yo me enfado por dentro, ¿vale? Entonces yo vi esto y realmente me frustró mucho cómo podemos estar haciendo esto. Entonces yo llamé a la prensa, o sea, yo no llamé a la prensa vio mi story, me llamó y dijo, Lorena, ¿me lo puedes contar? Porque quiero hacer un artículo, porque aunque no se pueda cambiar la ley, vamos a intentar recordar a la gente que está en un espacio natural y que eso hay que respetarlo, porque de vez en cuando hay que recordar. Entonces yo le dije, claro que sí, yo te lo cuento. Entonces yo le conté así con el énfasis que yo hablo, me eché las manos a la cabeza, y a las 7 de la mañana me encuentro con este titular que pone, me eché las manos a la cabeza, y yo, la madre que parió a la prensa. Pero el titular ponía, la bióloga y divulgadora Lorena Square, Premio Aragón Medio Ambiente 2025. ¡Bam! ¿Qué pasó? Las personas que gestionan estos espacios me habían dado un premio a mí hace un mes, que digo, se habrán arrepentido todos de haberme dado el premio, me lo van a quitar. ¿Y qué pasó? Esto se hizo viral, apareció en el Diario Vasco, yo no tengo TikToks, ya salió en TikTok, se viralizó no sé cuántos miles, millones de visualizaciones, llegó a la tele nacional, yo no fui a ningún medio porque la noticia no era que yo me quejara, la noticia era eso que estaba pasando. Intentamos investigar, o sea, trabajar más en este sentido y resultó que pasó que a día de hoy la noticia se alarga durante todo el verano, el Seprona, la acampada libre en Aragón no está permitida,
han pasado cosas, se han iniciado movimientos ciudadanos durante todo el verano de denuncias de incivismo en el Pirineo. El Seprona ha puesto multas, hasta 115 multas por acampadas ilegales. Apareció el helicóptero varias veces este verano en el Ibón. Eso es un poco como sobremedido, pero así como puesta en escena, ¿no? Pero bueno, han habido multas para recordar que hay normativa que hay que cumplir. Y el 22 de septiembre me encuentro yo con la directora de Cambio Climático de ahí del Gobierno de Aragón, que me había dado el premio en junio, y lo primero que me dice viene directa a mí y me dice: hola Lorena, yo, ¿qué tal Raquel? Y me dice, que sepas que estamos trabajando en cambiar la normativa de los espacios que los vamos a empezar a proteger. Porque en esas comunidades, como se vive mucho del turismo, los ayuntamientos habían dicho, pero si no ha habido quejas, aquí no vamos a hacer nada. Dos meses después ya han hecho un grupo de trabajo con expertos, se le ha dado voz a los expertos que trabajan en las montañas, en los Ibones, se ha generado durante 3 meses un montón de información y ahora se está cambiando, se está trabajando para cambiar la normativa. Es un trabajo colectivo, siempre tiene que haber alguien que levante la mano y diga, hola, ¿qué tal? ¿Qué está pasando aquí? Pero es que si no, te dan la opción de, es que ha sido fulanita de tal, parece que no hacemos caso. Y esto lo estoy trabajando más con un psicólogo ambiental, que voy a publicar un podcast la semana que viene probablemente, donde le pregunto que por qué nosotros que necesitamos naturaleza, cuando vamos a la naturaleza nos comportamos así. Entonces él dice que nos hemos vuelto absolutamente consumistas y ya no vivimos en la naturaleza, consumimos la naturaleza. Lo que hacemos es replicar nuestros hábitos depredadores de la ciudad y lo replicamos en el entorno. Hemos involucionado en ese sentido. Evolutivamente necesitamos entrar en contacto con la naturaleza, pero como ahora vivimos la inmediatez, el like, la foto, el tal, estamos consumiendo naturaleza y estamos destrozando nuestro sistema nervioso y nuestra ansiedad, porque ya no vamos allí a conectar, vamos allí a decir que he ido, que he consumido naturaleza y a destrozar todo lo que nos rodea. Entonces, bueno, esto es un claro ejemplo de que necesitas a veces reconocimientos para luego poder defender cosas. Que de repente tienes voz. De repente tienes voz. Y tu voz es escuchada. Y como estabas diciendo esto, ahora me venía a la cabeza decir que es que vamos a la naturaleza, pero es que somos naturaleza, es que nos hemos disociado de repente y está la naturaleza por allí y yo estoy por aquí, pero es que yo soy naturaleza también y consumimos naturaleza, buscamos cuando tenemos de repente vacaciones un fin de semana, decimos voy a la naturaleza. ¿Por qué no nuestro objetivo sea conseguir que las ciudades sean un refugio natural tal que tú luego la tengas en contacto todos los días y tengas como un contacto saludable con ella en tu día a día, en los diferentes ámbitos, en los colegios, en las calles, dentro de lo posible, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de todo esto, también aparecemos en el Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza del Congreso Nacional de Medio Ambiente, de CONAMA, hemos aparecido en otras publicaciones, estamos aquí dando una charla, estuvimos en Vitoria también, la nave nodriza de la infraestructura verde, ¿no? Entonces estuvo ahí Huesca hablando un poco de sus alcorques y sus cosas, y todo esto lo que te permite también es avanzar y evolucionar. Entonces, ese objeto de conflicto, ese espacio de oportunidad, ese metro cuadrado, en el mejor de los casos, el alcorque, pues ha sido como objeto un poco de decir, venga, vamos a intentarlo más, vamos a trabajar más en los alcorques, ¿vale? Y entonces, pues utilizamos a los niños y dije, venga, vamos en los colegios y que venga Lorena, que hace unos talleres fantásticos para los niños, hacemos un taller con los niños y dejan sembrados los alcorques de la puerta del colegio. Y cada niño tiene además a su disposición un ecosistema de información, que son los padres, los abuelos, los que le vienen a buscar, y fíjate, y pasan por allí, y van saliendo y salen y no, y tal, están ahí, ¡pum!, tenemos los alcorques. Bueno, pues por ahí hemos empezado. Gestión diferenciada, la posibilidad de, en otras piezas urbanas, como son las tradicionales superficies de desbroce o esas praderas naturales, levantar el pie y decir, voy a espaciar las siegas o voy a segar de una manera intencionada. Este es el jardín del CEDAN. El CEDAN es el Centro de Arte y Naturaleza que tenemos en Huesca, que es un museo. El edificio es de Moneo, es muy bonito y va teniendo como diferentes exposiciones, ciclos expositivos a lo largo del año. Y entonces se engalanó el jardín de alguna manera para el último ciclo expositivo, generando también estos paisajes, estos recorridos. O sea, es que además, según cómo lo hagas y con la intención que hagas, ¿no?, esas señales de gestión
pues no es un abandono, es como otra oportunidad de tratar estos espacios de otra forma, incluso con la contrata de desbroces, que suena como destrucción, pues también hemos trabajado con ellos y hemos generado como diferentes zonas donde las siegas se realizan con mayor o menor frecuencia. Y ha aparecido un nuevo cartel, hemos creado un nuevo cartel para indicar todas estas zonas en la ciudad. Estaremos preparados para el siguiente paso, que sea aceptar con lo que nos cuesta sacar un Alcorque vivo adelante, que esté bonito y lucido. ¿Estaremos preparados para quedarnos con estas piezas que de manera natural aparecen en la ciudad? Bueno, pues para esto es fundamental poder trabajarlo también con los jardineros. Y la formación, y lo que al principio era como una formación donde nos escuchaban y porque Lorena, siendo la asistencia técnica municipal, dentro del contrato tenemos también incluida formación a los trabajadores y comunicación y divulgación a la ciudadanía. Entonces, según el año y cómo vayamos viendo, pues los utilizamos de una forma o los utilizamos de otra. Entonces, al principio eran talleres, o sea, eran charlas o formaciones directas y últimamente son cada vez más talleres donde ellos ya nos van contando, oye, pues es que yo creo que en mi zona hay unos alcorques que podríamos trabajar de tal manera. O cada vez van interactuando más, hasta el punto de que nuestros grupos de trabajo de las zonas, pues de repente están pasando estas cosas. Y nos encontramos este verano hemos estado siguiendo la vida de la araña tigre que tenemos en la Plaza Navarra, que es una de las plazas neurálgicas de la ciudad, ¿no? Y como se merendaba bichos todos los días y veíamos ahí como sus asuntos, o bueno, estos sírfidos que no los soltamos, estaban allí viviendo en una jardinera en medio del coso, un entorno muy duro y donde realmente los fogonazos de plaga son un problema porque no tenemos recursos florales y no tenemos a nadie allí preparado para cuando el indicador que tenemos en el coso, que es la dueña de una cafetería, que se llama Alegría, ese es nuestro indicador en el coso, llama y dice que tengo el velador lleno de melaza. Y entonces ya está la plaga allí. Pero claro, no tenemos recursos florales y vamos siempre tarde cuando soltamos los insectos, pues cuesta bastante que se regule. O la historia de la macaón, ¿no? Bueno, de las orugas, he hecho spoiler. Mandaron esta foto. Hemos encontrado estos preciosos gusanos en un hinojo, porque metimos especie autóctona en uno de los parterres florales, no isla de biodiversidad, en un parterre floral. Y son perjudiciales. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que fuimos a verlas y teníamos una familia de 5 orugas de macaón en unos hinojos. Ahora ya amamos los hinojos, potenciamos el hinojo. Estuvimos todos viendo las orugas de macaón cómo puparon, cómo se convirtieron en adultos y cómo una de nuestras jardineras planetarias del grupo me dijo meses después, oye Lorena, estoy siendo una pupa, está aquí en la plaza pero no ha crecido, o sea, no sé si ha eclosionado, está amarilla, ¿puedes venir a verla? Y resulta que fuimos a verla y estaba hiperparasitada. O sea que nosotras mismas vamos descubriendo los procesos naturales que ocurren allí y lo mejor es que sus propias jardineras y jardineros son los que ponen el ojo y avisan de todo lo que está pasando. Y entonces, bueno, pues, ¿qué pasa con toda esa gente que no ve la tele y los telediarios tradicionales, no escucha la radio y no lee los periódicos, no sigue cuentas alineadas con la naturaleza? ¿Cómo le contamos a ese tipo de ciudadanos lo que estamos haciendo y lo que está pasando en la ciudad? Pues saltamos hace un año, con una subvención del Gobierno de Aragón, desarrollamos una estrategia de comunicación para intentar impactar en ese tipo de población. Hicimos un concurso de fotografía por Instagram bajo el hashtag Naturaleza Urbana Huesca, mandando nuestras fotos y veremos cuáles son las mejores, la que más likes tenga y las que seleccionemos nosotros. Bueno, de este concurso yo lo que resaltaría como dato más importante es que nos permitía ver un poco qué es lo que está percibiendo la ciudadanía que utiliza este tipo de medios de redes sociales como naturaleza urbana. ¿Os podéis creer que no había absolutamente ninguna foto de un árbol de viario? O sea, había pato, yo qué sé, paloma, insectos, flores, pero no había ni una sola foto de árbol urbano. Que digo, por favor, es que es la herramienta más potente que tenemos en la ciudad y no está siendo percibida como naturaleza urbana. Bueno, reflexión, sin más. Entonces le digo a Lorena, ¿qué te parece si montamos un taller como los que les haces a los críos, pero invitamos a los creadores de contenido, por no decir influencers, oscenses? Y lo hicimos y vinieron.
E invitamos a unos cuantos, de los cuales vinieron pues, los que tenían disponible el momento en el que nosotros ofrecimos el taller. Y claro, nos da mucho pudor muchas veces contarlo. Y entonces ellos, no contarlo con la tecnicidad que nos gustaría hacerlo. De biodiversidad que hay repartidas por toda la ciudad de Huesca y que no solo hay flores que tenemos que aprender a mirar porque hay un montón de especies de insectos y que están muy chulas y que, bueno, por supuesto van a jugar con mis camisetas y sudaderas. Cada uno se lo lleva a su terreno. Nosotros al final, como técnicos, somos muy pudorosos y queremos que todo sea perfecto, tal, pero no llegamos. Entonces, ¿cómo iba esta gente a traducir el mensaje? Pues se le ocurrieron un montón. Incluso entraron en la página web a buscar recursos que teníamos nosotros alojados en la página web del ayuntamiento. Cogen el chaleco de los bichos de Lorena. Aquí está, por favor. No pasa nada, no pasa nada. Lo vamos a gestionar. El ayuntamiento no se ha olvidado de cortarlo. El ayuntamiento lo ha dejado así porque ahí hay vida y queremos que siga el ciclo de la vida. De manera que lo vamos a dejar así, respetamos el ciclo de la vida. Por favor, no te quejes, respeta. Eligió este trozo, ¿eh? La influencer de turno eligió el trozo de Lorena, Revolución del Alcorque. Entonces, bueno, pues mira, invitamos a 48, de los cuales vinieron, pues, bueno, el Ayuntamiento de Huesca está ahí, 11, pero el alcance potencial con sus seguidores es del doble de la población de la ciudad de Huesca. O sea, que es que al final el utilizar estas herramientas pues nos lleva o nos da la posibilidad de alcanzar e impactar, bueno, como anécdota, una de las auxiliares que tenemos administrativas en el área de medio ambiente, dice, ¿te puedes creer que mi hija, que le llevo contando lo que hacemos aquí en el área, que si las flores, que si las mariposas, y hasta que no lo ha visto aquí, que lo ha contado Carita Bonita, no lo ha visto? Y me dice, mamá, ¿qué cosas más guays hacéis? O sea, por favor, es que si no lo ven aquí, no lo ven. Es dramático, pero es cierto. Hicimos una encuesta para saber cómo se estaba percibiendo todo este trabajo y ver si podíamos seguir avanzando, porque es que hay que ir con mucho tiento para que no se gire. Bueno, pues es que la mayor parte de la gente no se había enterado de lo que estábamos haciendo, que estábamos trabajando en estos tipos de piezas, que hubiéramos ganado los premios y aún así les gustaban los alcorques vivos y le parecía una medida positiva. Entonces decimos, ¿cómo más? ¿Qué más podemos hacer? Pues pedimos ayuda al arte, o vino el arte en nuestro rescate. Y en ese centro de arte y naturaleza, que es el CEDAN en Huesca, vino Gilles Clement, que ya os ha contado Lorena quién es Gilles. Hemos hablado de sus libros, aquí os presentamos a Gilles. Y entonces el ciclo expositivo que hay ahora en el CEDAN, para el cual también se engalanó el jardín con esas siegas diferenciadas, acoge una exposición temporal de Gilles Clement, que siempre que se inaugura ciclo expositivo se arranca con unas jornadas en las cuales tuvimos la oportunidad de participar y contarle todo nuestro trabajo al señor Gilles Clement, que está aquí escuchando con atención toda la chapa que le dimos de estamos haciéndolo, Gilles, lo estamos haciendo en Huesca, y fue como un orgullo para nosotras poder hacerlo. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Fue como muy emocionante tenerlo en primera fila, no sabíamos que iba a estar allí y de repente fue como, pero está sentado en primera fila y Gilles aplaudiendo. Pero aún así no es suficiente, no es suficiente. ¿Qué más podemos hacer, Lorena Square? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué te parece si hacemos una serie documental? Porque como tenemos mucho rollo, igual si hacemos un docu, pues le puede llegar a la gente. Tengo un anuncio, ponemos el anuncio. Venga. Ponemos el anuncio. Imagina qué pasaría si pudiéramos transformar los alcorques de los árboles en pequeños ecosistemas urbanos capaces de generar biodiversidad y de conectar a las personas con la vida que brota bajo sus pies. La vida secreta de los alcorques vivos es una serie documental de 3 capítulos donde descubriremos cómo el proyecto Alcorques Vivos está transformando no solo el paisaje urbano, sino también la manera en que trabajamos, convivimos y participamos en la construcción de un nuevo ecosistema humano. El viaje comienza en Vitoria-Gasteiz, donde a través de la mirada científica y técnica exploramos la importancia del control biológico conservativo para mejorar la salud de nuestros entornos humanos. El viaje continuará en la ciudad de Rivas-Vacia, Madrid, donde aprenderemos que la formación, la motivación y el trabajo en equipo son claves para que un proyecto de naturalización urbana no sea solo una idea, sino una práctica viva. Avanzaremos hacia un nuevo ecosistema urbano y llegaremos a Huesca, donde el papel de la ciudadanía va a ser crucial,
porque transformar el espacio público es también transformar la forma en que lo miramos. 3 ciudades, 3 miradas, un impulso. Construir ciudades más verdes, más vivas y más habitables partiendo de 1 metro cuadrado. Muy pronto, la vida secreta de los alcorques vivos. Un viaje desde el suelo hacia otra manera de entender la ciudad. Las señoras maravillosas mirando el Alcorque. Próximamente en sus pantallas. Próximamente, sí. Y entonces tenemos aquí la imagen de este foro de innovación en la gestión de la arboricultura urbana y no hemos podido resistirnos de pedirle a la IA que nos pusiera un Alcorque. ¡Ey! 2 minutos. Que, Roberto, como nos sobran 2 minutos, prometemos que no la hemos ensayado así todo el rato con tiempo. ¿Podemos hacer una foto grupal? Venga. Dos minutos. Gracias. Oye, qué bien, ¿no? Bueno, vaya chute, ¿no? La divulgación es súper importante. A ver, yo, en la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, hemos conseguido hacer muchísimo. Yo vengo más del mundo de medio ambiente, forestal, los incendios, aunque fue una catástrofe, fue una ventana de oportunidad y tuvimos que aprovechar para hacer divulgación. Todos estamos viendo cómo nuestros espacios verdes pues, están en retroceso. Hay una oportunidad, hay una necesidad de la sociedad, de la población, de hacer cosas. Y son ustedes, los profesionales, quienes más saben, y simplemente hay que adaptarlo al lenguaje, como bien hacen Ana y Lorena, y eso debe ser una pata más de nuestro día a día. No debemos olvidar que al final, como comentaban también María Ángeles, la ciudadanía son nuestros principales clientes y hay que contarle todo lo que hacemos, que no es poco, y también dignificar la profesión. Bueno, pues sin más, hemos cumplido como un reloj, la verdad. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Creo que habrá un micro de mano por ahí, vayan pidiendo paso y traten de ser un poquito concisos, por favor, en las preguntas para que los ponentes puedan responder. Yo más o menos en función de la pregunta iré viendo hacia dónde dirigirlo. Comentarles que también después de la ronda de preguntas tenemos preparado un pequeño tentempié para la gente que vaya a hacer la visita de esta tarde a Maspalomas. Así que, bueno, adelante. María Ángeles, Javier. Si va preguntando alguien, que levante la mano, por favor. Un micro de mano para allá. Preguntas tengo muchas, pero intentaré condensar en 2, no sé si preguntas o reflexiones, y un poco para que respondan cualquiera de los 5 ponentes. Una tiene que ver con la escala, y es que, por definición, una ciudad se piensa, se proyecta y se construye en escala humana, y lo hemos visto con las fotos de los mini Alcorques, pero yo creo que hay otra escala, que es la escala temporal, en donde también se produce una disociación importante entre lo que se construye y el verde de la ciudad, ¿no? Y es que los ritmos de la naturaleza son otros completamente distintos a lo que, es decir, cuando diseñamos una ciudad, en apenas unos meses, escasos años, podemos construir lo que está en el plano. Sin embargo, cuando creamos o diseñamos un jardín, un parque, pues los procesos son otros. En ese sentido, celebro que hayan citado a Gilles Clement, porque precisamente con su Jardín en Movimiento habla de que la construcción del paisaje es eso, una construcción temporal. Y mi pregunta es, ¿qué se tiene que producir para que haya ese cambio de paradigma y esa disociación entre los tiempos que impone el ritmo, digamos, a escala humana y los ritmos de la vegetación? Y si quieren que eso pueda llevar a un punto en donde
hablemos de construir paisaje urbano no plantando árboles, sino sembrando sus semillas, ¿no? Donde los tiempos se hacen mucho más largos. Y una segunda cuestión tiene que ver con la definición, el modelo que hay en el imaginario colectivo de lo que es un parque urbano. Y es que preguntas y el 90% de las respuestas quizás te lleven a un Hyde Park. Y claro, yo muchas veces bromeo con que el Hyde Park en Las Palmas existe y se llama Playa de las Canteras. Con esto que roza el chiste, me lleva a plantear o incluso pienso ahora en un concurso reciente que ha habido en Las Palmas para rediseñar un espacio verde. Claro, te ves infografías donde están pintados de verde fosforito y tú te preguntas si realmente eso tiene cabida en un entorno ecosistémico como el de Las Palmas, ¿no? Que al final se diseñan plazas y parques que requieren de muchos recursos hídricos y no hídricos. Bueno, un poco reflexionar sobre estas dos cuestiones. Y una pregunta muy concreta, ¿las islas de biodiversidad y los parterres se resiembran año tras año? Se resiembra, depende, pero sí que hay que resembrar mínimo cada 2. En algunos casos dejamos que evolucione, pues por ejemplo siembras de otoño, tenemos primavera, llega el otoño, se autosiembra, es la idea, vuelve a salir y a la primavera siguiente vemos si ha dominado solo una, si hay biodiversidad, si realmente han entrado otras espontáneas que pueden ayudar. Y en función de eso calibramos y decidimos si se vuelve a resembrar o se sigue la evolución. Pero sí que en la mayoría de los casos o en las zonas donde es más vistero, está más expuesto a circulación, sí que se suele resembrar. Yo ya no me acuerdo de todo lo demás. O sea, Sí, bueno, mencionaban también el cómo poder llevarlo a diferente escala, ¿no? Diferentes velocidades que pueden llevar esta implantación y cómo puede ser posible. Bueno, yo lo que iba a comentar era que el tema de la escala es una cuestión también de educación, que tiene mucho que ver la participación ciudadana en los talleres que se den, para que la gente sepa que cada cosa lleva su tiempo e incluso puede haber tiempos geológicos que son todavía más largos, pero que en lo que es arboricultura pues realmente no es tanto si lo comparamos con eso. O sea, que es una cuestión de hacerse una idea de cómo van las cosas. La gente no se entera de que un árbol se planta, pero tiene que tener un tamaño y un espacio a su alrededor lo suficientemente grande para cuando sea adulto, aunque tú ya estés muerto. Yo quería hacer también referencia en el sentido de la escala temporal a un concepto que es totalmente erróneo sobre que poner árboles jóvenes hace que su desarrollo requiera más tiempo de espera, porque es totalmente al revés. Bueno, Alberto podría decir mucho más que yo de esto, pero como la que está aquí arriba con el micro soy yo, pues os tenéis que apañar con lo que yo diga. Un árbol joven tiene una raíz joven, vigorosa y adaptable, con mucha más capacidad de crecimiento, de adaptación al entorno, que va a desarrollar el árbol a una mayor velocidad que si ponemos un árbol ya grande, que viene del vivero maltratado, con la raíz repicada, recortada, un tronco demasiado grueso, menos capacidad de adaptación. Pasa igual en el ser humano, cuanto más grandes somos, más nos cuesta aprender idiomas, pues parecido, pero como con la supervivencia. Entonces, poner árboles jóvenes nos garantiza un desarrollo del árbol más rápido y conseguir sus beneficios ecosistémicos en menos tiempo. Cierto es que hay que educar a la gente en el don de la paciencia, que es una cosa que es complicada porque estamos en la era de la inmediatez, pero un poquito de paciencia y combinar quizá con un poquito de pesqui plantaciones de árboles jóvenes que van a desarrollarse rápido y nos van a dar su sombra rápido, con algunos árboles en sitios emblemáticos un poquito más grandes, que el alcalde se quede tranquilo de que tiene la sensación de que ha puesto algo que se ve y que se va a salir en la foto de prensa y que los vecinos van a estar contentos porque se ha puesto 3 o 4 o 5 señores árboles. Pero en 5 años podremos comprobar que están más grandes, más sanos y más bonitos los que pusimos jóvenes. Ya está. También podría ser conservar lo que tengas en el espacio antes de arrasar y hacerlo todo nuevo, porque quizás ya exista una vegetación, combinar especies de crecimiento rápido con especies de crecimiento lento,
Y bueno, al final, que es que son tiempos distintos, pero en todo, en la gestión y en el diseño y en la ejecución, los elementos inertes los pones y están listos y encoscados desde el minuto 1, y la jardinería empieza en el momento en el que la instalas, empieza a desarrollarse y a construirse el jardín. Entonces, se desarrollará de una manera también dependiendo de cuáles sean los condicionantes de partida, es decir, que se haya hecho un análisis y una reflexión buena del dónde estás, del espacio disponible, bueno, de los condicionantes técnicos que van a determinar tu potencial jardín. Y además, en función de eso, luego las labores de conservación para llevarlo a eso que se ha planificado y que sea sostenible, sostenible entendiendo lo que hemos gastado, la palabra sostenible ya no significa nada, cuando en realidad lo que significa sostenible es que realmente tenga viabilidad futura ese jardín con los medios que tienes a tu disposición. Y si son los menos posibles, mejor. Si además le preguntas a la gente que habita en el lugar qué es lo que quieren, qué les gusta, qué necesitan, qué cosas tienen sin resolver en su ciudad, barrio, la escala a la que estés trabajando, pues obtendrás como una mayor posibilidad de éxito y de resolver precisamente sus necesidades, quizás con soluciones basadas en la naturaleza. ¿Alguna otra preguntita? Levante la mano. Hola, buenas. Solo quiero saber qué especie se adapta mejor al cambio climático. Bueno, Solo. una ponencia entera. ¿Pero te refieres a especies arbóreas, a vivaces? Tanto arbórea como insectos. Esa pregunta. Es que, en principio, eso es muy variable porque depende del ecosistema urbano. Está en un espacio geográfico con una climatología, una geología asociada, y cada espacio va a tener una serie de árboles, de vivaces, de arbustivas, que son las que se pueden adaptar. Entonces, ese estudio hay que hacerlo totalmente pormenorizado para cada lugar. Es verdad que a lo mejor hay ciertos estándares que, digamos, sean sota caballo rey porque han demostrado adaptarse a todos los ámbitos, pero lo ideal es hacer un estudio pormenorizado de cada zona. Porque, por ejemplo, las plantas, las vivaces silvestres que se pongan en Andalucía no van a tener nada que ver con las de las Islas Canarias y posiblemente tampoco con las de Huesca. Entonces es muy complicado. Es verdad que hay unos estándares, la centaurea, pues la ves por todas partes. Además, una planta que atrae a muchos insectos, que la ciudadanía la acepta bien porque tiene un color añil precioso, pero es verdad que haya estándares es lo más extraño. Lo normal es que tú te tengas que adaptar a cada lugar. Seguro que Lorena tiene muchas más cosas que decir. Además, lo estábamos comentando en el desayuno, te tienes que adelantar a la previsión del cambio climático. Estábamos comentando que en Málaga se están empezando a plantar árboles de zonas áridas, en Tetraclinis, del norte de África. En Vitoria-Gasteiz están empezando a ver quemaduras en árboles que nunca habían tenido problemas. Entonces, no solo tienes que estudiar el medio en el que vas a plantar, sino ser previsor de lo que va a pasar. Porque los árboles no están para 4 días, van a estar para una vida larga. Entonces, es muy complicado. Sí. ¿Habéis oído hablar de los gemelos geográficos o climáticos, que son, digamos, situaciones climáticas similares de otras zonas, y nos tenemos que fijar en qué especies se dan bien en esas ciudades para replicarlo, adelantándonos cronológicamente al cambio climático? Y es lo que comentaban de coger especies del norte de África, que a día de hoy, pues, donde se dan bien es en África, pero a 50 años vista, pues, tal y como vamos con los estudios científicos y las estadísticas de las temperaturas que vamos a alcanzar, la sequía, la distancia entre los periodos de precipitación, etcétera, esas especies en 50 años van a estar perfectamente
adaptadas a lo que vamos a tener aquí. Entonces tenemos que ir adelantándonos y eso se llama gemelos climáticos. Está siendo estudiado, por ejemplo, en Málaga, en la Universidad de Málaga, en la Cátedra de Cambio Climático, y se está empezando a implementar y experimentar en muchas ciudades. A ver, es una pregunta interesantísima. O sea, realmente todo el mundo quiere como la solución, pero es que es lo que decimos todo el rato. Cuando estás trabajando con procesos naturales no hay nada fácil, porque es observación, buscar, saber qué especies existen en el planeta que puedan resolver las limitaciones, ¿no?, de sequía, sobre temperaturas, ¿no?, si tienes heladas, no las tienes, la salinidad del mar. O sea, es que depende de tantas cosas, los suelos, si tienes suelo siquiera. O sea, es que depende de muchísimas cosas. Tienes que montar una jornada entera para que se pueda hablar de todo esto. Respecto a los insectos, yo te podría decir que quizás lo que se está denotando más, y sí que realmente hay estudios científicos que están demostrando los efectos del cambio climático sobre diversas especies de mariposas. Son como mucho más sensibles en el sentido de que se está modificando la temperatura de sus hábitats. Ellas están adaptadas a alimentarse normalmente de una planta nutricia, ¿no? Lo hemos visto en Macaón, en ciudad, pero conforme va subiendo en altitud, pues hay mariposas que se alimentan de una planta en concreto y están adaptadas a esa altitud, a esas temperaturas. ¿Qué está pasando con el cambio climático? Como esas temperaturas a esas altitudes están subiendo, esas mariposas se están desplazando su hábitat a lugares alpinos o a altitudes más altas. Tanto, ya hay estudios en Sierra Nevada y nos está pasando también en Pirineos, que de repente en el momento que esas mariposas alcancen la altitud máxima de un 3000 o un 2000 o lo que sea, ya no va a haber más techo para que alcancen más altitud y ahí serán donde ellas probablemente desaparezcan. En el caso de las plantas, el tema de la afección y la desaparición o extinción o mermar poblaciones es algo que se prolongará más en el tiempo, porque es cierto que son procesos, pues por ejemplo en la alta montaña, que también hay muchos estudios de cambio climático en alta montaña, precisamente las plantas, su crecimiento ahí es mucho más lento, lo que significa que su afección es menor porque están meses latentes y no denotan tanto los cambios. Pero las mariposas sí que hay especies que realmente están como las señales de alarma que sonaban antes, mec, 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 están en alerta porque están ya alcanzando altitudes y ya no va a haber más. El resto de insectos que podemos ver en la ciudad en realidad los encontramos en muchos otros sitios e incluso muchos ya precisamente por el cambio climático están activos todo el año. Referentes climáticos o gemelos que decimos, pero en realidad, por ejemplo, en la península también todos miramos Almería, ¿no?, que es como nuestro desierto de referencia. ¿Qué puede vivir allí? Me lo copio. Nosotros. Claro. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Paco. Bueno, antes que nada, felicitarlos por las ponencias. Y bueno, yo simplemente quería compartir esta moda que tenemos últimamente del césped artificial, de esas mantas de césped artificial. Me gustaría un poco que hablaran del tema, cómo afecta eso a la estructura del suelo y alternativas a ese césped artificial que es puro plástico. ¿Os acordáis de la foto que hemos puesto del colegio que parecía una prisión? Pues el césped artificial hace lo mismo. Realmente tapan el suelo con una capa de hormigón, echan el adhesivo y le ponen ese plástico encima. Lleno de contaminantes. Lleno de contaminantes que se descompone, que no es bueno ni aporta ningún tipo de beneficio. Mejor que eso. El césped artificial, aparte de la losa de hormigón, la compactación, la impermeabilización del suelo y el que el suelo no pueda ser una esponja, aparte del plástico y los contaminantes, después hay que echarle una capa de arena, generalmente arena de sílice, y, sorpresa, hay que regarlo. O sea, que cuando nos cuenten la milonga de que es que se ahorra agua, no es cierto. El césped artificial, quien juega al pádel o al fútbol en campo de césped artificial, verá que hay unos cañones de agua tremendos,
regando el césped y lo tienen que peinar, limpiar, regar, reponer arena, volver a peinar, O sea, de barato nada. Y además el plástico retiene la radiación solar, almacena calor y lo irradia a la atmósfera durante la noche. Con lo cual es todo lo contrario de un refugio bioclimático. Cuesta energía, aísla el suelo de la atmósfera y encima contamina y emite calor. O sea, es que no tiene nada bueno excepto que es de color verde. Y se pueden añadir cosas. Si por aquí hay... Yo sobre el césped artificial puedo decir lo que ya he dicho. O sea, yo veo césped artificial y se me remueve por aquí, me pongo mala. Pero sí que he leído, no en profundidad, si no os lo contaría yo ahora, que hay varias publicaciones al respecto sobre cómo influye el tema de la instalación de césped artificial en el entorno urbano. Entonces tenemos un compañero, Gabino Carballo, que es, iba a decir periodista, que es paisajista, que ha publicado mucho y ha hecho análisis en relación a todo el tema de cómo afecta al césped artificial desde también las moléculas que libera a nivel de microplásticos, cómo afecta a la salud. Entonces, si tienes LinkedIn, te insto a que lo sigas porque ahí tiene como recurrentes publicaciones que ha tirado del hilo de otras publicaciones inglesas y ahí a lo mejor tienes información relevante. O sea, no te resuelvo la duda, pero te doy la fuente para que te puedas resolver la duda. A mí me lleva a pensar siempre por qué, ¿no?, queremos esa cobertura verde también, ¿no? Cómo tenemos asociado culturalmente el verde y que a lo mejor acabas poniendo césped artificial, pero estás intentando resolver constructivamente algo en tu proyecto y aterrizas en un césped artificial. ¿Cómo has llegado a esa conclusión, ¿no? ¿Por qué quieres poner un césped artificial? ¿Qué estás buscando ahí? Entonces, y quizás hay otras soluciones. ¿Qué quieres? Como una accesibilidad universal, pero quieres que sea verde. Pues a lo mejor puedes utilizar un pavimento permeable o puedes poner, no sé, no tenemos por qué resolverlo tampoco nosotros, quiero decir, o yo misma, ¿no? Pero ¿por qué hemos llegado a esa conclusión? Y eso es lo que yo plantearía, ¿no? El explorar otras posibilidades. ¿Alguna otra preguntita? Hola. Muchas gracias por la charla a todos. Mi duda me surgió a raíz de la charla de los hongos, pero bueno, ya que estoy lastiendo a todas las especies, va en referencia a los hongos invasores que se nombraron un poco por encima, y no sé, porque entiendo que pueden ser tanto patógenos como mutualistas y al mismo tiempo ser invasores, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se plantean su utilización pese a este carácter agresivo en caso de que sean beneficiosos o qué amenazas y riesgos puede haber con esto? Yo creo que no. Y bueno, lo dicho, lo extiendo a tanto especies vegetales como insectos si lo consideran. A ver, la pregunta es respecto a hongos invasores que se pueden utilizar en medio urbano. ¿Es eso? Sí. Bueno, es que, bueno, yo... Bueno, en principio, cuando se utilicen hongos para meter en el medio urbano, hay que partir de primero, que sean beneficiosos y segundo, que no sean exóticos y menos invasores. Los hongos micorrizógenos suelen estar bastante ligados a los árboles en los cuales se asocia. Y como visteis en una gráfica que puse, la mayoría de los hongos que hay en el medio urbano, al menos en Santa Cruz, pero por aquí será del estilo, son hongos endomicorrizógenos, o sea, que son hongos del suelo que forman parte de la microflora y son generalmente hongos generalistas. Los glomales o los glomeromicota, que son los grupos de hongos que hacen endomicorrizas, son bastante cosmopolitas y siempre hay variedades locales, que es lo que hay que intentar buscar
Entonces, para eso habría que hacer primero también un estudio para obtención de cepas autóctonas para evitar, digamos, el meter algo que venga de fuera, aunque nos va a venir fuera de todas maneras a través de los endófitos de las plantas que nos traen de los viveros. Pero en el caso de los micorrizógenos, digamos que suelen ser bastante generalistas. Entonces, no hay en principio riesgo, sobre todo si los utilizas ya de aquí, o sea, que es que ya estarían aquí. La historia es eso, que no se conoce a día de hoy los hongos en el medio urbano que tenemos, ecto o endomicorridógenos, porque es que realmente los estudios que se hacen de diversidad, cuando incluyen hongos, en el mejor de los casos, están siempre en zonas naturales, es muy poco en zonas urbanas, que también los hay. Pero bueno, sería cuestión de ver qué es lo que hay, hacer un estudio de diversidad del suelo urbano en la ciudad en concreto, hacer una multiplicación en laboratorio de una amplificación, digamos, del inóculo para luego volverlo a reintroducir en su sitio, con lo cual no estarías añadiendo nada nuevo que no estuviera allí, porque realmente tus cepas vienen de allí. No sé si me he ido por las ramas o te he contestado. Como no hay apenas bibliografía, entiendo que no se sabe, ¿no? Claro, habría que hacer un estudio partiendo, aunque las técnicas se conocen, habría que empezar por ver qué diversidad tenemos. Claro, y además partiendo de que además se han hecho aquí ya reforestaciones desde hace siglos con especies invasoras, ¿no? Entonces... Claro. Los hongos, como no tienen ojitos y te miran con cara de gatito de Shrek, pues entonces no dan tanto entusiasmo para estudiarlos, ¿no? Sobre todo los endo, que es que ya digo, no tienen ni setas, son básicamente hifas y esporas. Vale. Y respecto a los insectos, no sé si... Tampoco nombraron insectos invasores, pero no sé si se considera... Podrías contar el chinche. Sí, es verdad, no lo he contado. ¿Te refieres, perdona, voy a hilar, ¿me estás preguntando hongos contra insectos o insectos invasores? Sí, por ejemplo, o sea, podría haber polinizadores invasores al mismo tiempo, ¿no? Ajá, vale. Nosotros sí que estaba en la presentación, pero bueno. Se había puesto en rojo y entonces ya hemos... Se ha puesto en rojo y hemos colapsado. Había una foto de una chinche, o sea, sí que es cierto que no tanto polinizadores como tal, bueno, la avispa velutina, que la avispa asiática que sí que está generando muchos problemas, nosotros en Aragón la tenemos desde el año 2016, en Europa entró en el 2000, en Cantabria y toda la zona de Galicia entró antes. Lo cierto es que sí que ahora empieza a ser un problema a nivel de que dicen que ya se han registrado muertes por picaduras de vespa, ¿no? En nuestro caso, en jardines, no tanto polinizadores, lo que sí que hemos detectado es una chinche que se llama la chinche asesina, que es Celus renardi, con 2 Cs. No sé si aquí la habrán observado o no, pero lo cierto es que a la península ha llegado y ha colonizado todo, yo la veo en todas partes. Es una chinche que es un hemíptero, de un tamaño bastante generoso, que viene de Asia, como prácticamente todo. Y lo que hemos visto en los últimos años no se sabe mucho al respecto, pero sí que estamos observando en nuestros seguimientos que se siente atraído o hay mucha presencia en flores grandes. No porque le gusten las flores, sino porque es depredadora y se alimenta sobre todo de polinizadores. Entonces sí que es cierto que no lo tenemos cuantificado evidentemente y no vemos que sea ahora mismo una afección que digamos, ostras, es que está la Celus aquí y nos está bajando la población de abejas y sírfidos. Pero sí que se alimenta fundamentalmente de insectos bastante más grandes que él. ¿Qué hace? Tiene una probóscide grande, inyecta el estilete, inyecta una toxina, paraliza y alimenta, succionando. Sí que ya se han registrado picaduras en humanos bastante serias. Yo había leído algo de que en Barcelona se había registrado algo y también haciendo cursos, que la ventaja de hacer cursos y charlas a mí me encanta porque el juntarte con más gente te nutre de mucha información. O sea, a mí me encanta eso, el ir, contar cosas, pero es que yo vuelvo sabiendo mucho más de lo que he ido a contar porque vosotros siempre aportáis cosas, ¿no? Y en una charla me dijeron que en Huesca, precisamente, que mira, Ana no lo sabe, se lo voy a contar ahora. Ana, en el polígono 25, donde hay tilos, también aparecen tilos. En todos los sitios donde hay flores. ¿Por qué? Porque no le interesa la flor, le interesa el polinizador. O sea, la he visto en tilos en floración.
que hay una vecina durmió con las ventanas abiertas y se levantó con 2 picotazos, cogió el bicho y era un celus, el celus renati. Entonces, sí, tenemos especies exóticas invasoras, vemos que cada vez proliferan más y mejor. Hay que tener en cuenta que Europa va a ser el principal destino turístico para las especies exóticas invasoras de aquí al año 2050. Llegan para quedarse. ¿Cómo las podemos controlar? Complicado. Hay muchas más, pero no vamos a dar una clase de plagas, ¿no? Nada, está bien. Es que a mí me surgió la duda también por el caso del Bombus terrestris, que introdujeron aquí la subespecie de continental. Pero aquí tenéis Bombus terrestris canariensis. Subespecie canariensis. Ajá. Entonces, creo que hubo como una hibridación, y esto todavía se ven, pero creo que ya el problema como que ha disminuido y no sé, bueno, eso también la reversibilidad y todo eso que tenga. Supongo que vendrá un poco a colación de las colmenas comerciales, ¿no?, que se utilizan para la polinización, que allá se utilizan mucho en la agricultura. Nosotros además venimos de una zona frutera y a priori las casas comerciales te dicen que cuando tú tienes una colmena comercial de esas características tiene una reina y que el ciclo biológico ya está como pasada de su ciclo, entonces en teoría no va a haber futuras reinas. Es como que las obreras van a morir con la reina porque ya dan de sí, o sea, como que la colmena muere y no sale. La realidad es que están empezando a haber estudios, no sé si es del IRTA, el instituto, o en un instituto catalán, o por ahí, que sí que es cierto que de esas colmenas sale alguna reina y crea nuevos nidos. Entonces, esto es un poco el tema que, uy, lo siento, qué chapa, ¿eh? El tema como lo de las biofabricantes de insectos, o sea, la pregunta en todos los cursos es: ¿y estos insectos no es problema que se hagan plaga? ¿Y estos insectos no están manipulados? No, no están manipulados, pero que se hagan plaga o no, quiero decir, cuanto menos liberemos, mejor. Cuanto más fomentemos, mejor. Sí que a la larga acaba habiendo problemas. Igual que también se ha visto, hay estudios en Cataluña que dicen que tanto liberar Adalia bipunctata, la mariquita de 2 puntos, es la que yo os he enseñado en el vídeo, que es la que se produce de manera comercial. Hay otras, pero es la que de manera comercial en jardinería más se libera. Sí que hay estudios de la Universidad de Lleida que demuestran que la mariquita de 2 puntos está desplazando poblaciones de Oenopia, que es una mariquita rosada que vive en estratos arbóreos, porque también os he medio intentado decir que las mariquitas viven o bien en estratos herbáceos o bien en estratos arbóreos, y entonces están empezando a desplazar algunas mariquitas más presentes en árboles. Estas que se liberan de manera comercial, porque se reproducen más y hay más poblaciones. Es un problema y yo por eso creo que el control biológico como tal, sí o sí, o se trabaja el conservativo a largo plazo. Yo no sé si se liberarán insectos beneficiosos. Por eso es importante que nos pongamos las pilas en el conservativo. Fin de mi alegato. Tal cual. Gracias. Bueno, pues lo siento, pero ya hemos cubierto toda la ronda de preguntas. Si tienen alguna duda puntual, pueden enviar un correo electrónico con las consultas al correo que figuraba en la inscripción. Y se lo haremos llegar a los ponentes. Quien vaya a la excursión, que sepa que aquí arriba a la derecha tiene hora en tentempié. Es súper importante que a las 3 de la tarde sale la guagua y por favor sean muy puntuales. Así que a menos cuarto vayamos yendo para la entrada, ¿vale? Porque si no la excursión de la tarde se nos alarga un montón. Sí, sale justo aquí en la entrada principal, ¿vale? Muchas gracias.